Bienvenidos a Fanfics y Novelas, un espacio dedicado a compartir historias creadas por fans y narrativas originales inspiradas en obras que amamos. Queremos dejar en claro que no poseemos los derechos de los personajes, tramas o universos utilizados en estos fanfics. Todos los derechos pertenecen a sus respectivos creadores y propietarios. Este contenido se realiza con fines de entretenimiento, sin intención de infringir derechos de autor o de obtener beneficios comerciales. Las imágenes y material visual utilizados en este canal también son propiedad de sus respectivos autores. Si eres dueño de algún contenido y deseas que lo retiremos o modifiquemos, no dudes en contactarnos. Aquí estamos para celebrar la creatividad y el amor por las historias. Esperamos que disfrutes de cada aventura que compartimos. Mushoku Re 0, espada, sombrero mágico y sistema romántico Re 0, guía de viaje en el tiempo de reencarnación desempleada, el camino del espadachín, misión instantánea lanzada en 1 hora, consigue el favor de Roxy. En 4 días, consigue el favor de Rudeus. Recompensa de misión. Engarce mágico curativo, desbloqueado, 2-4. 2-4. ¡No! Sistema, eres una guía de crecimiento de espadachín. ¿Qué clase de misión tan rara es esta? ¿Qué es todo eso de aumentar la favorabilidad? Años después, un erudito del santuario de la espada, un maestro espadachín sucubo en la universidad mágica, un pilar amado del dios dragón, un hombre desalmado que llora con solo mencionar al dios del agua, y el amante varón que Ariel anhela. ¿Qué opinas del estigma que rodea a Rudeus, llamándolo un fraude en busca de fama? Señor Allen. Antes que nada, por favor, no inventes mi apodo. Me reservo el derecho de exigirle responsabilidades. En cuanto a Rudeus, he recalcado repetidamente que, para mí, es como mi propio hijo. Tiene sus inseguridades y timidez, pero estas cosas solo demuestran que es una persona real. La trayectoria de esta era ha acompañado su crecimiento. Puedo decir honestamente que merece ser una leyenda. Al día siguiente, he recalcado repetidamente que Rudy es mi hijo biológico. Es autocrítico y cobarde, y yo asumo toda la responsabilidad. Periódico de la Academia de Perros y Gatos. Este libro también se conoce como, aunque me convierta en el hermano de Alice, tengo que vivir en serio / solo quiero ser el dios de la espada. ¿Qué demonios es el título de dios de la espada sucubo? / la misión inicial es ganarse el favor de Loki. ¿A esto le llamas el camino hacia el dios de la espada? / mi sistema tiene un grave problema. Capítulo 321 Hacia el destino Oye. Justo antes de la transferencia. Mientras las palabras caían, Alsted, que había pretendido hablar con Allen, miró hacia la orilla opuesta del río. El rostro lloroso de Noren era tan claro en las pupilas de Alsted. Apareció instantáneamente detrás de Allen, con la intención de detener a este espadachín que no existía en las incontables reencarnaciones del pasado, para preguntarle de dónde venía y dónde moriría. Pero sintió la mirada de Allen y la siguió subconscientemente. Una mirada, y sus cejas se alzaron. ¿Noren? ¿Por qué ha venido a Ciudad de las Cataratas Fluyentes en este momento? ¿Otra variable que está pasando? Al instante siguiente, una fuerte oleada de energía mágica atrajo su atención de la situación presente hacia el cielo del este. Sin siquiera levantar la vista, en los sentidos de Alsted, el vórtice caótico de energía mágica proclamó su existencia como un sol resplandeciente. El hechizo de invocación suspendido en el aire estaba completo. Pero la fuente de magia en el cielo era deficiente. ¿Magia de transferencia formada espontáneamente? Imposible. Esto era algo que no había ocurrido en el pasado. Y esta escala de variación superaba por completo el ámbito de la racionalidad. Un poder divino inexplicable. ¿Un niño divino? El pasado jamás había visto un niño divino así. Alsted entrecerró los ojos. ¿Un truco del dios humano? Tras este fugaz pensamiento, la magia en el cielo oriental se volvió cada vez más caótica, llegando a la etapa de colapso de la construcción mágica y autocompensación de la deficiencia mágica. Alsted miró fijamente a Norn. Solo los antiguos Lungmen pueden protegerme. No hay tiempo. Obstruir las intenciones del dios humano es más importante. Todo lo demás es trivial. Además, esta vez no necesariamente evitaré encontrarme con Rijkaard. Olvídalo, no quiero pensar más en ello. Si no funciona, entonces la próxima vez. Alsted se movió, su figura desapareció de la vista de Allen. Debido a que se movía tan rápido, sus movimientos parecían ridículamente lentos.
Tras tomar su decisión, se metió en el pozo Estellán, su mirada recorrió casualmente los escalones de piedra desnudos a su lado. Las marionetas que antes servían de barandillas para los titiriteros a ambos lados de los escalones, gravemente dañadas, habían sido retiradas por la administración municipal de la ciudad y reemplazadas por barandillas de madera recién pintadas. Otra variable. Orsted miró hacia atrás, hacia la puerta del pozo Estellán, luego se dio la vuelta y bajó los escalones. Llegó a la mitad del corredor que conectaba. Ante él se extendía el pozo proyectado desde el cielo. La luz de la claraboya era tenue, y el cielo exterior era de un color sucio y fluido, lo que hacía que el río, antes cristalino, pareciera turbio. Se zambulló en el agua, su cuerpo se precipitó directamente hacia abajo bajo el control de sus sentidos y su espíritu de lucha, llegando rápidamente al fondo. Con un golpe seco, aplastó el brazo de marioneta que Alice había arrojado sobre una roca en el fondo del agua. Otra variable. La enorme roca submarina se hizo añicos con su fuerza, los fragmentos burbujearon y explotaron en el agua. Algunos fragmentos rozaron la ropa de Alster, convirtiéndose en polvo. Un oscuro canal, antes oculto por la roca, apareció bajo la superficie, sus profundidades completamente envueltas en la oscuridad. Alsted saltó del borde de la roca, su cuerpo continuó su descenso a una velocidad increíble, abriéndose paso sigilosamente hacia abajo. ¡Pum! Pisó el extremo. La oscuridad se desvaneció. Algo brilló con una luz blanco-azulada. Gracias a esta luz, las paredes de piedra que rodeaban el canal se revelaron en el agua. Era un enorme río subterráneo que había erosionado una cavidad de varias decenas de metros de diámetro. Una densa hilera de esculturas con forma humana y cola de pez rodeaba la cavidad, observando en silencio la luz azul que brillaba en el centro. Una plataforma cuadrada, de aproximadamente 70 a 10 metros cuadrados. La luz blanco-azulada provenía de las piedras mágicas incrustadas alrededor de la plataforma, cuya superficie estaba cubierta de profundos grabados erosionados por el agua. Una densa red de círculos mágicos entrelazados. Sin siquiera mirar las extrañas esculturas de sirenas a su alrededor, Alstead pisó el círculo mágico. Su velocidad era tan grande que el agua, impulsada por su propia energía, golpeó contra las paredes de piedra, haciendo temblar toda la caverna hueca. Un destello de luz. La figura de Alstead se desvaneció. ¿Por qué había tantas marionetas en el pozo de Estellán? Porque esta era la tarea que Alstead le había encomendado al hijo del rey dragón loco. Custodiar este círculo mágico de teletransportación dejado atrás por las criaturas marinas. Como no había suficiente tiempo, eligió un método de movimiento que le permitiría moverse a tiempo. Territorio Fitoa, Aldea Buena, lado norte. En las montañas del dragón carmesí, en algún lugar de un valle nevado donde Allen había masacrado a todos 2 años antes, en el fondo de un lago geotérmico central. Un destello de luz, y la figura de Alstead apareció en el lecho del río. Dio un paso, y la inmensa presión del agua hizo temblar todo el lecho. Quedó completamente enterrado bajo capas de espesa tierra blanca. Al instante siguiente, la tierra explotó. Trozos de huesos blancos fueron esparcidos por el creciente aura de batalla, arrastrados por el agua, y danzaron alrededor de Alstead en el lecho del río. Alstead miró los cadáveres de monstruos que lo rodeaban en el agua y entrecerró los ojos. Otra variable. Este grupo de monstruos, que Alstead había atraído específicamente hasta aquí, originalmente tenía como objetivo proteger el círculo mágico de transferencia secreta dejado por las criaturas marinas durante la Segunda Guerra Humano-Demonio en el fondo del lago, impidiendo que aventureros accidentales destruyeran el círculo mágico. No es que Orsted tuviera intención de proteger las ruinas. Simplemente lo hizo por comodidad para viajar. Cabe mencionar que este círculo mágico de teletransportación ni siquiera se usaba entonces. Durante la Segunda Guerra Humano-Demonio, el clan del mar usó el círculo mágico de la ciudad de la Cascada Fluyente, donde sus ancestros habían intentado asimilar a los humanos, como punto de referencia. Seleccionaron en silencio la mejor ubicación, siguiendo los ríos subterráneos uno por uno, y finalmente eligieron este lago geotérmico en el Valle de las Montañas del Dragón Carmesí, activando el círculo mágico de teletransportación actual. El propósito: permitir que los demonios que atacaban desde el norte entraran en las montañas, lanzaran un ataque sorpresa y penetraran directamente en el corazón del reino Asura, asestando un golpe fatal a la humanidad. Sin embargo, solo se había completado hacía unos días, y antes de que pudieran siquiera informar a sus aliados, los 7 héroes persuadieron al rey del clan del mar para que se mantuviera neutral. Por lo tanto, el círculo mágico fue abandonado. ¡Bum!
La figura de Orsted se abrió paso a través del lago geotérmico como una espada afilada, creando un cráter hueco en el agua. ¡Zas! Pisó el suelo del Valle Nevado. Ante él, el Valle Nevado, que debería haber estado lleno de demonios, había cambiado por completo. Una extensión infinita de huesos blancos. ¿Dónde hay vida? Los monstruos que Orsted había traído aquí para multiplicarse están todos muertos. Aunque el Valle Nevado ha sido constantemente bañado por la nieve y la lluvia a través de las estaciones cambiantes durante los últimos 2 años, aún se pueden ver rastros de marrón oscuro en las grietas de algunos huesos. Esos son los restos del lago de sangre que una vez existió. Orsted miró a su alrededor, y con solo levantar un poco la vista, pudo ver la distorsión del cielo. Pero no se precipitó hacia el núcleo de la gran transferencia. En cambio, simplemente extendió la palma de la mano frente a él. Una voz áspera y aullante resonó. Ese dragón, nacido de la lealtad y la rectitud, sus garras y cuchillas serpenteando, imparable, nunca aprieta el puño. Otro dragón, incluso con garras y dientes rotos, jamás abandonará su voluntad. Lo que sostiene firmemente en su mano es un pensamiento agudo, que cumple con la lealtad y la rectitud. Otro dragón más, aunque muerto, no tiene remordimientos. Sus pupilas desgarran los vientos del cielo, sus escamas plateadas forman el cuerpo de un general dragón. En el nombre de Orsted, invoco. Antigua puerta del dragón. Las palabras cayeron al instante. El sucio cielo del sur se derrumbó. Un destello. Una luz blanca cegadora, como si fuera apretada por el cielo y la tierra, se expandió y llegó desde lejos. Aniquiló todo a su paso. Como un maremoto, sumergió todo el Valle Nevado. ¡Wosh! La luz pasó. Toda la montaña donde se encontraba el Valle Nevado quedó desprovista de vegetación. La materia fue extraída como poder mágico para compensar el déficit en la magia de invocación en el cielo. Sin embargo, 3 ventanas circulares de color oro oscuro, adornadas con motivos de dragones, permanecían silenciosas en lo alto de la árida colina. Una ráfaga de viento las arrasó, convirtiéndolas en polvo. La figura de Orsted se reveló bajo ellas. La técnica secreta de invocación del clan dragón, puerta del dragón frontal, absorbe toda la energía mágica circundante, incluyendo, entre otras, la energía mágica en el aire, la energía mágica dentro del cuerpo humano e incluso el aura de batalla, que es esencialmente energía mágica. El gran desastre de transferencia, una magia de invocación cuya naturaleza misma es capturar energía mágica, naturalmente rodeó este agujero negro. La tenue luz de las estrellas descendía oblicuamente del cielo. Tras el vórtice mágico, había caído la noche. Aún así, el entorno se sentía notablemente limpio. Orsted se giró hacia el este, su figura irrumpiendo. Una enorme grieta apareció en el suelo, extendiéndose desde su centro y desapareciendo rápidamente bajo las montañas del dragón carmesí. El otrora bullicioso pueblo de Within, enclavado entre las aldeas de Roya y Buena, se había convertido en una llanura estéril. Este era el centro de la magia de transferencia. En la oscuridad de la noche, una chica de cabello negro estaba agachada en el suelo, vestida con un uniforme de traje, una falda plisada hasta la rodilla, medias y zapatos de tacón bajo. Un atuendo común para una estudiante de secundaria en Japón. Escondió la cabeza entre las rodillas, agarrando con fuerza su bolso de hombro, como para ocultar su inquietud. Crack. Se oyeron pasos delante de ella, aplastando las piedras a su paso. La chica llamada 7 estrellas, con el rostro hundido entre las rodillas, mostró de repente un atisbo de alegría, pero rápidamente la invadió la ira por haber sido engañada. Levantó la vista bruscamente hacia quien había aparecido. Se sobresaltó. Orsted, vestido con una túnica blanca de piel de dragón plateada, estaba frente a ella. Sus ojos dorados de dragón, incluso en la noche, parecían intensamente ardientes. Sumado a su altura de 2 metros y al brillo de sus ojos, 7 estrellas quedó realmente atónita. Retrocedió unos pasos antes de detenerse y mirar fijamente a Orsted. Este, sin embargo, la escudriñó en silencio, con el ceño fruncido, como preguntándose por qué 7 estrellas era tan débil que carecía por completo de poder mágico. La saludó con la franqueza característica de un jefe dragón. ¿Una apóstol de un dios? 7 Stars, una inmigrante japonesa, tenía flequillo ladeado, cabello largo hasta la cintura, ojos grandes y redondos, y un rostro con la dulzura típica de una chica japonesa. Con solo 17 años, su barbilla era algo redondeada, lo que le daba una apariencia juvenil. Las lágrimas corrían por su rostro. Ignorando la pregunta de Orsted, lo miró fijamente y luego gritó de repente. ¿Qué dices? ¿Extranjera? ¿Qué haces?
¿Qué clase de viaje? No vuelvas a casa. Vas a denunciarlo a la policía. Alster, al oír su idioma incomprensible, giró la cabeza y, al instante siguiente, apareció ante Kixin, agarrándola de la muñeca. La levantó. La pantalla del teléfono en su mano, que había estado brillando, ahora no mostraba señal en la esquina superior derecha. Una ráfaga de viento sopló y la luz se apagó. El teléfono se hizo añicos, cayendo de la mano de Kixin. La sostuvo en alto como a un polluelo ante sus ojos. ¿No me tienes miedo? No intentes engañarme. Dime, ¿para qué te envió el dios de la guerra aquí? Esta última, atada por el arte profundo fluyente, estaba completamente inmóvil. Después de ver su teléfono reducido a polvo por el espíritu de lucha, su rostro mostró una expresión visiblemente vacía por un momento. Luego, permaneció congelada durante casi un minuto entero antes de derrumbarse en lágrimas, luciendo completamente indefensa. La presencia de Olste destrozó el último vestigio de esperanza que pudiera haber tenido. Que la hubieran arrastrado allí para una especie de broma. Había dado vueltas antes. No había nada allí. El suelo estaba cubierto de un polvo de arena amarilla muy realista. Ni edificios, ni gente, ni animales, ni luces. Solo hay estrellas en el cielo y... ¿Private? Olstead observó las 7 estrellas y luego las arrojó al suelo luego de confirmar que el oponente no tenía resistencia alguna. Este último tropezó con algo en el suelo, y antes de que su cuerpo pudiera estabilizarse, cayó a un lado, llorando, y dio un paso atrás sobre la arena amarilla. Muy roto. Olstead se centró en lo que la chica estaba evitando. Era un macho. La ropa es similar a la tela de la ropa que lleva la chica frente a mí. Sin respiración, sin latidos. Todo su cuerpo parecía haber sido golpeado por una caída masiva desde una gran altura, el impacto destrozando sus huesos y dejando su piel quemada por el flujo caótico de magia, revelando horribles cicatrices. Estaba muerto. Un cadáver. Un hechizo de invocación, solo medio exitoso. Uno de los dos está muerto, y el otro habla un idioma incomprensible. Si fuera un apóstol de un dios, demasiado tope. Se giró para mirar el hueso de la pierna doblada de 7 estrellas, extendió la mano y apareció una luz verde. En un instante, curó la pierna rota de 7 estrellas. Extendió la mano y la colocó frente a 7 estrellas. Un gesto de buena voluntad. Pero dadas sus acciones anteriores, era difícil llamarlo buena voluntad. Un momento después, se oyeron pasos. 2 figuras, una grande y otra pequeña, desaparecieron en la distancia. En cuanto al cadáver, no había necesidad de cargarlo. Los fragmentos del cuerpo, destrozados por la magia, no servían para la investigación. La luz de las estrellas seguía centelleando, brillando sobre el rostro del cadáver. Crack, crack. El viento desprendía su superficie pedazo a pedazo, convirtiéndolo en fragmentos. Desde las piernas hasta el abdomen, la cintura y los hombros, aparecían grietas centímetro a centímetro, de afuera hacia adentro. En el rostro, chamuscado hasta quedar irreconocible por el flujo caótico de la magia, se produjeron ciertos cambios. La forma de los huesos faciales del cadáver se retorció y cambió. La mandíbula se afiló, los arcos superciliares se elevaron y, simultáneamente, los huesos del cuerpo se engrosaron y el cuerpo se alargó. Pero esto solo aceleró la aniquilación del cadáver. Al instante siguiente. ¡Bang! El cadáver explotó en polvo, arrastrado por el viento hacia lo alto, girando, desafiando la gravedad, siendo absorbido, atraído, arrastrado, elevándose por el cielo. Hilos, densos y continuos. Cruzando colinas, cruzando mares. Como niebla, rodeando el cuerpo de alguien, un temblor, y luego siendo absorbido por su cuerpo. La concha, en busca del alma. La voluntad del mundo, calibrando la desarmonía. Resta el exceso, rellena lo que falta, borra las partes no protegidas por las reglas de transferencia y lidia con las impurezas que fueron introducidas a la fuerza en la magia de transferencia a través de las grietas, como el contrabando. Así, las huellas cubrían las huellas. Las ruedas rodaban sobre las huellas de las ruedas. El agua fluía en el flujo del agua. Allen se convirtió en Allen. Ya fuera alma o cuerpo. Los feroces vientos del alto cielo despeinaban su cabello negro. Allen estaba cayendo. El polvo flotante, intermitente y disperso, se hizo añicos ante sus ojos. Del destino al destino, amanecer. La luz de la mañana brilló una vez más sobre la ciudad de las cataratas fluyentes. La chica de cabello blanco, de rostro pálido, se arrodilló en el puente roto de Breje. Las lágrimas, largamente silenciosas, fluían en una línea bajo el resplandor. Allen, ¿por qué?
Delante de ella, al otro lado del puente roto. La mitad de la ciudad de Flowing Falls había sido arrasada, y sus aguas caían en cascada por el canal de transferencia roto. El suelo, hundido 5 metros, era un lodazal en la visión llena de lágrimas. Los reubicados. Senis, Lilia, Aisa, Norren y Allen. Y millones de ciudadanos Asura. Calendario Ankylosaurus, 414. Finales de junio. La gran reubicación, adelantada 2 años. Su alcance, duplicado. Fin del capítulo, resumen del final del volumen 3 de la Gran Transferencia. Spoilers importantes si no has leído el volumen de transición de la Gran Transferencia. Un resumen de la trama. Básicamente he cubierto todo lo que quería decir en el volumen 3 y el volumen de la Gran Transferencia. Disculpas por la excesiva extensión en 2 lugares. -1. Los pensamientos internos de Ariel. -2. Explicaciones suplementarias de la construcción del mundo dentro del texto. El primero tuvo demasiado espacio, lo que sin duda hizo que algunas partes de la trama se sintieran alargadas y desarticuladas. El segundo fue para asegurar la supervivencia del libro, ya que la proporción de fans originales todavía es relativamente pequeña. Lo he mencionado muchas veces, así que no me extenderé más. En cuanto a las continuas tramas de asesinato, que ocasionalmente fueron criticadas durante mi escritura, después de revisarlas, creo que son estructuralmente sólidas, pero la experiencia de lectura aún fue desagradable, y me disculpo nuevamente. Estoy enganchado. Ahora analicemos la trama de la Gran Transferencia en los primeros capítulos. Primero, el sistema no es un sistema adecuado. Por lo tanto, debe existir una ventana objetiva a través de la cual Allen es arrastrado al mundo de 6 lados, en lugar de un concepto de sistema como, solo quiero arrastrarte para que juegues, no te preocupes por cómo entraste, solo haz las misiones. ¿De dónde viene la ventana? De la habilidad de invocar héroes de otro mundo. En la obra original, solo una persona posee la habilidad de invocar héroes de otro mundo, la diosa del renacimiento. Esta chica primero invocó a su novio, Shinohara Akito, quien había muerto en un accidente automovilístico, y él apareció en el futuro como el héroe. Luego, Shinohara Akito demostró ser demasiado débil y murió, dejando a la diosa desconsolada. Ella invocó a la novia de su amante al pasado para cambiar la línea temporal y salvar a su amado. ¿Qué clase de trama es esta? Casi no puedo contenerme cuando escribo sobre esto. Entonces, la mente maestra usó este canal fácilmente disponible para introducir a Eren de contrabando. El resultado. El objetivo de la invocación cambió de una persona, Shinohara, a tanto Shinohara como Eren. El resultado. El poder mágico requerido se duplicó, y el alcance de la Gran Transferencia también se duplicó. En el momento en que el cuerpo de Eren fue traído de vuelta de contrabando, se le instaló un sistema claramente ilógico, la magia de reencarnación surtió efecto y él se reencarnó en el estómago de Hilda en el pasado de esta línea temporal. Se proporciona información sobre la magia de reencarnación en los capítulos 67 y 68 del volumen 3. ¿Por qué hizo esto el cerebro maestro? Es evidente que para cambiar el pasado, ya que el momento de la Gran Transferencia es incontrolable. En cuanto a Senis, quien fue transformado prematuramente en un niño divino en los capítulos anteriores, todo fue para facilitar este resultado. En cuanto a la dirección futura, ese será el clímax al final del próximo volumen. La lógica subyacente de la transformación del niño divino se expone en el capítulo 10 del volumen 3, proporcionando información de contexto. En cuanto a por qué se adelantó la transformación del niño divino, qué es exactamente un niño divino y por qué existen seres regidos por reglas como los niños divinos, eso es algo que Eren explorará en el próximo volumen. Volviendo a la trama. En Ciudad Cataratas, en el momento en que ocurrió la Gran Transferencia, había 2 Erens en esta línea temporal, compartiendo una sola alma. Sus almas resonaron. Ocurrió una paradoja espaciotemporal. La línea temporal colapsó en la línea temporal actual de Eren. Pasado y futuro se entrelazaron, conectaron y alinearon, como una cinta de Mobius. La línea temporal convergió y se estabilizó. Respecto a la simpatía de Eren en Ciudad Cataratas en los 2 últimos capítulos, durante la Gran Transferencia, el alma de Eren aún no había abandonado su cuerpo. En ese momento, las 2 almas de Eren aparecieron en el mismo espacio temporal y simpatizaron. Las manifestaciones, ser destrozado por la magia durante la transferencia y la sensación de reencarnar con éxito tras la liberación y entrar en el útero de Hilda en esta línea temporal pasada. El cadáver restante, bajo la corrección de la línea temporal de la voluntad de los 6 mundos, fue devuelto al propio Eren.
Así, el Eren de la Tierra y el Eren desempleado se fusionaron por completo. Se convirtieron en uno. Entonces, Eren se convirtió instantáneamente en adulto, los que saben, saben. En cuanto a si habrá algún cambio a nivel físico más adelante, adivina si lo habrá. Bien, explicación completa. Inconscientemente, he escrito 1.000.000 de palabras, y hay mucho que quiero decir, pero al final, solo queda una frase. Gracias a todos. A menudo me pregunto, ¿es realmente por la mala calidad de este libro que he llegado a este punto? No necesariamente. Si los primeros cientos de miles de palabras fueron sobre la calidad, entonces lo que queda ahora probablemente sea más sobre el sentimiento. Después de todo, el ritmo de seguir la historia es bastante doloroso. Gracias a todos, el éxito actual del libro se debe enteramente a su apoyo. Gracias. Próximo volumen, Aventura Fantástica, Viaje por Carretera. Eren seguirá poseyendo una nueva habilidad. El panel del sistema se desmitificará y volverá a su apariencia normal. El enfoque actual sigue centrado en mejorar la narrativa de escenas cortas y a pequeña escala, incorporando recursos narrativos para aumentar la novedad y la legibilidad que aporta lo desconocido. También trabajaremos en clarificar algunos aspectos macronarrativos y de construcción del mundo de la obra original, manteniendo la claridad de las narrativas a largo plazo y abordando el defecto común de las tramas excesivamente largas y las subtramas ambiguas. Según los comentarios recibidos en los últimos días sobre los capítulos de la Gran Transferencia, la excesiva dependencia de la lógica de la obra original ha generado confusión. Las futuras adaptaciones basadas en la obra original se escribirán con mayor claridad. No duden en enviar sugerencias aquí. Las revisaré y haré mejoras. Gracias. Les deseo a todos éxito en sus estudios/trabajo y una vida feliz. Fin del capítulo 322. El vínculo de confianza cruzando montañas y mares, cayendo a la tierra. El laberinto archipiélago. El otoño en Ars era una época de lluvia continua. En la capital, los carruajes nobles se deslizaban a toda velocidad por los caminos, levantando salpicaduras de lluvia con sus ruedas. Los plebeyos iban y venían apresuradamente, envueltos en ropa de lluvia. En solo 3 meses, las sonrisas en sus rostros habían desaparecido casi por completo, y las conversaciones informales que solían tener después de las comidas, como «¿Tu esposa es tan hermosa» o «¿Qué tal si te invitamos a nuestra casa esta noche?», también se habían esfumado. En cambio, la conversación giraba en torno a «¿Han subido de nuevo los precios del pan?». Sí, maldita sea, solo han pasado 3 meses. ¿3 meses? 3 meses es tiempo suficiente para que la noticia llegue a los países del sur. Los 3 reinos mágicos del norte probablemente ya lo sepan. ¿Cómo puede haber semejante desastre natural? ¿Está a punto de estallar otra guerra? No digas esas cosas tan desafortunadas. Oye, ¿no es mío todo el pan que queda en este mostrador? Lo acordamos claramente ayer. Incluso vine hasta la zona libre. Tú. Lo siento, clienta, pagó más, y también necesitamos quedarnos con un poco para nosotros. ¿Cómo pueden hacer negocios así? Señora. Esto es lo que pedimos. ¿Dónde está? Una ráfaga de viento pasó junto a la multitud que preguntaba, sonó el timbre de la panadería y la chica de cabello negro salió a la lluvia. Fue golpeada por la lluvia que caía, pero antes de que su ropa se mojara, fue desviada por el aojutsu fluyente y rebotó a un lado. Una capa blanca, como un halo, envolvió su figura. Esta demostración claramente inusual de habilidad extraordinaria silenció al hombre que había salido corriendo tras ella, y regresó abatido. Izuru metió el pie en el charco y miró al cielo. La cúpula era de un azul oscuro, oscureciendo todo el cielo. El aire gris estaba surcado por gotas de lluvia, que unían el cielo y la tierra. Estas nubes parecían oprimir la capital. Izuru bajó la cabeza. En solo 3 meses, su mandíbula había cambiado de un delicado rostro ovalado a uno en forma de V. Siguió caminando por la calle, esquivando a los transeúntes, cruzando la zona libre, sometiéndose a un control rutinario por parte de los soldados al borde de las imponentes murallas de la ciudad, antes de entrar en el barrio noble de clase alta. Tras dar algunas vueltas, regresó a su mansión. Abrió la verja de hierro, cruzó el patio y llegó a la puerta principal. Al abrirla, la recibió una amable sonrisa. ¿Has vuelto? ¿Ha vuelto a subir el precio del pan?, preguntó Izuru distraídamente, mirando a Silpie. Creo que sí. Silpie ladeó la cabeza, frunció los labios, miró a la inexpresiva Izuru, echó un vistazo a su torso, negó levemente con la cabeza,
Tomó la cesta de pan de las manos de Izuru, que estaba protegida de una sola gota de lluvia por su técnica de flujo, y la colocó en el taburete junto a la entrada. Extendió la mano y abrió la puerta del zapatero, sacando un par de zapatillas secas. Las dejó en el suelo. Levanta los pies. Izuru salió de su ensimismamiento, mirando primero las zapatillas, luego los suaves ojos rojizos. Finalmente, miró sus botas. Estaban empapadas. ¿Cuándo? Están completamente empapadas, Izuru, has estado caminando por el agua todo el camino hasta aquí. Izuru se dio cuenta de repente por la voz. Había usado su técnica de flujo para cubrir su cuerpo y la cesta de pan, pero se había olvidado de sus pies. Esto no debería estar ocurriendo a la recién coronada reina del agua. Pero sucedió. Lo siento, Silpie. No pasa nada. Silpie rápidamente usó su magia de aliento para secar los zapatos de Izuru, le dio unas palmaditas en las piernas, la animó a ponerse las pantuflas, se enderezó y cerró la puerta que había dejado entrar el viento y la lluvia. El viento que había entrado en la habitación amainó. Solo entonces Izuru notó que la habitación estaba llena del aroma de la comida y que Silpie todavía llevaba un delantal. Bien, la comida está lista. Izuru, quítate el abrigo primero, voy a calentar el pan y podemos comer. Silpie le dio unas palmaditas en la espalda a Izuru y le sonrió. Por alguna razón, cuando Izuru vio esa sonrisa, de repente sintió que la lluvia afuera había cesado y que la brillante luz del sol entraba por la ventana. Inconscientemente giró la cabeza y miró a través del cristal. Las nubes oscuras seguían siendo nubes oscuras. La lluvia seguía siendo lluvia. Su visión permaneció despejada. Chasquido. Chasquido. Al girar la cabeza, la esbelta figura de Izuru ya había entrado en la casa y se dirigía a la cocina. Los labios de Izuru se movieron, como si quisiera decir algo, pero al final, permaneció en silencio. Simplemente se quitó la ropa y se puso su ropa de estar por casa, luego se sentó a la mesa del comedor, mirando fijamente la veta de la madera del tablero. 4.796 entradas, contadas durante 116 días. Slurp, slurp. Un sonido provino del otro lado de la mesa. Rudeus estaba devorando su comida, un trozo de pan sobrante de la noche anterior remojado en un tazón de sopa de verduras caliente que había sido preparada con anticipación. Mientras comía, miraba algo sobre la mesa que parecía un manuscrito. Izuru lo miró fijamente. Era una lista de los rescatados /fallecidos /desaparecidos del gran desastre del año 414 del calendario Ankylosaurus, proporcionada por Ariel cada tarde. La fecha era 23 de octubre, que fue ayer. Todavía no había ningún nombre después de la columna de rescatados, pero había muchos más nombres después de las columnas de muertos y desaparecidos. Izuru sintió que las lágrimas le escocían los ojos al leer esas palabras. Bajó la cabeza. Pronto, Silpie trajo la comida y la puso delante de Izuru. Pero esta no la tocó. Silpie tampoco reaccionó, simplemente se sentó a su lado, partió trozos de su fragante pan tostado y los puso en la sopa de verduras que tenía delante. ¿Por qué no comes?, preguntó Izuru con voz ronca mientras miraba la textura de la mesa. No puedo comer, respondió Silpie, girando la cabeza para mirarla y cambiando su tazón por el de Izuru. Cuanto más atascada estés, más necesitas comer bien. Si ni siquiera puedes llenar tu estómago, ¿cómo vas a tener energía para hacer algo más? ¿Verdad? Izuru permaneció en silencio, con el rostro aún soñador, como si no hubiera escuchado las palabras de Silpie. Entonces una voz suave llegó a sus oídos. Eso es lo que dijo Allen. Izuru se quedó atónita, mirando fijamente a Silpie, su rostro finalmente despertando de la confusión en la que acababa de estar. Durante los últimos meses, había evitado mencionarlo. Todos los días, había estado prestando atención a la lista, recopilando información y repitiendo el nombre en silencio 1000 veces en su corazón. Desde la mañana hasta la noche, desde que despertaba hasta que no podía dormir. Ese nombre que le conmovía el corazón. Era tan lejano, tan inalcanzable. ¿Por qué era así? ¿Por qué era así? Quería responderle a Silpie con una sonrisa, pero descubrió que no podía sonreír en absoluto. Al final, solo apretó los labios, miró al techo, luego bajó la mirada, olfateó, agarró el pan que colgaba sobre la sopa con las manos desnudas y comenzó a metérselo en la boca. Sus manos se movían cada vez más rápido, su boca se llenaba de pan antes de que pudiera siquiera tragarlo. Sus manos se movían cada vez más rápido hasta que ya no pudo contener más comida. Finalmente, se cubrió la cara con las manos.
La persona que se consideraba la mayor y la menos propensa a llorar, que había contenido las lágrimas durante más de 3 meses, las dejó correr por su rostro a través de sus dedos. Sollozó suavemente, con la boca llena de comida, abrumada por la confusión y el remordimiento. He estado yendo al dojo principal de la secta del dios del agua todos los días a preguntar, pero todavía no hay noticias. Lo sé. Pero no encuentro ninguna noticia sobre mi hermano mayor, lo sé. No entiendo, ¿por qué está pasando esto? ¿Por qué no puedo encontrar a mi hermano mayor? Llevo un mes buscándolo, pero es como buscar una aguja en un pajar, solo arena en la arena, nadie a la vista. ¿Por qué? Lo sé. Guau, 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 guau. Un rato después, Ilfi se levantó y extendió la mano para abrazar la cabeza de Izuru. Esta última tenía la cara enterrada en el delantal de Ilfi, con lágrimas, mocos y migas de pan por todas partes, pero Ilfi solo sonrió y acarició suavemente el cabello de Izuru. Lo sé, Izuru se está esforzando mucho, la consoló con dulzura. Lo he visto todo, lo he visto todos los días, Izuru se está esforzando mucho. Justo como a ella misma la habían tratado con dulzura en el pasado. Exactamente igual. Alan estará bien, confía en él. ¡Guau! Un rato después, la figura de Rudy había desaparecido de su vista. Clic. Rudy, envuelto en ropa de lluvia y cargando comida, abrió las puertas de la mansión Keeler. Caminó por las calles, en la dirección exactamente opuesta a donde Izoruti había regresado esa mañana. Llegó al corazón del distrito noble de clase alta y se detuvo ante las puertas de una gran mansión estilo jardín. El guardia de la puerta vio a Rudy e hizo una reverencia aristocrática de trámite. Joven amo Rudius, por favor pase. Rudy, aunque todavía algo incómodo con el gesto, lo saludó de todos modos. Gracias, señor. El guardia, sin embargo, pareció no impresionarse por el gesto de Rudy, simplemente asintió antes de continuar con su puesto. Rudy negó con la cabeza y entró en la mansión, pasando por el espacioso vestíbulo, subiendo las escaleras y llegando al estudio en el segundo piso. Abrió la puerta. Un fuerte olor a alcohol lo invadió. La habitación estaba oscura, las gruesas cortinas opacas cubrían por completo las ventanas. Rudy frunció los labios, colocó la comida sobre la mesa junto a él, lanzó distraídamente una chispa para encender un candelabro y se dirigió a la ventana. Con un silbido, las cortinas se abrieron. Al darse la vuelta, vio a Paul tendido sin vida entre un montón de botellas vacías. Durante los últimos 3 meses, Paul había recorrido casi todo Asura. Al principio, estaba lleno de energía y ansiedad, pero a medida que las noticias de muertes seguían llegando del territorio de Fituia, el número aumentaba en cientos, luego en miles, cada vez que regresaba a Ars. La semana pasada, tras ver la muerte de su vecino del pueblo de Buena en la lista, Paul se derrumbó, perdiendo la cordura brevemente. Esta gran transferencia le había asestado un golpe aún mayor. Durante la transferencia, Zenith se había convertido en una diosa, aparentemente transformándose en una idiota, mientras que Noren y Aisa eran demasiado jóvenes para valerse por sí mismas. Esto significaba casi con toda seguridad que los 4 estaban condenados. Por eso se había convertido en esto, ignorando la llamada de Ariel al regresar a Ars, volviendo directamente a su mansión, encerrándose en su habitación y sin salir durante una semana. Solo sobrevivía gracias a las comidas de Rudy. Y ahora, el otrora confiado canalla ahora tenía barba incipiente y ojeras marcadas. Solo miró vagamente a Rudy y al paisaje que se veía por la ventana. ¿Has venido? Oh, sigue lloviendo. ¿Ha estado lloviendo todo el día? No. No, padre, ha estado lloviendo durante una semana. Paul bajó la cabeza. Ah, ¿sí? Ha pasado una semana. Rudy se acercó, se agachó y miró fijamente a Paul. Padre, ¿sabías que el territorio de Milpouce enviará a alguien a la capital mañana? Oí que es tu primo lejano, un hombre de acción, a diferencia de ese fanfarrón que fue derrotado la última vez. Paul cogió una botella de vino y se la bebió de un trago. El territorio de Milpouce también se vio muy afectado por esta gran reubicación, pero aún así, lograron enviar gente. Gluck. Paul dejó la botella vacía, la sacudió confundido y fue a buscar otra. Eso no me incumbe. Rudy le arrebató la botella y la tiró al suelo. ¡Pum! Se puso de pie, se dio la vuelta, dio 2 pasos hasta la ventana y la abrió de golpe. El viento y la lluvia entraron a raudales. La fina lluvia, agitada por el viento, salpicó la cara de Paul, junto con el rugido de Rudy. Maestro. Maestro Paul Notos Greyat. Despierta. Mira lo que estás haciendo.
La lluvia le salpicó la cara y, de repente, se puso un poco serio, con una expresión de evidente sorpresa. Pero antes de que pudiera reaccionar, Rudy arrojó al suelo el dispositivo de búsqueda que tenía en la mano. Madre, ¿están los nombres de Lilia, Aisa y Norren en la lista de muertos? Claramente figuran como desaparecidos. ¿Qué estás haciendo? Una semana entera. ¿Cuánto tiempo más vas a seguir sumida en la desesperación? Paul estaba atónito, mirando fijamente a Rudy durante un largo rato, como si solo ahora se diera cuenta de que su hijo lo había reprendido. ¿Jefe de familia? ¿Me llamaste jefe de familia? Miró fijamente a Rudy durante un buen rato, y de repente su rostro se enrojeció de ira. Se puso de pie, agarró a Rudy por el cuello y lo acercó a su cara. Rudius. 3 meses, he buscado por toda la ciudad de Asura. No los encuentro por ninguna parte. Mi esposa. Mis hijos. Todos han desaparecido. ¿Y qué has hecho tú? ¿Crees que puedes darme lecciones después de limpiar estas cosas todos los días? Tu madre. Tu hermana. ¿Qué has hecho? Todos han desaparecido, ¿de qué sirve el puesto de jefe de la familia Notos? Has perdido la cabeza quedándote en esta capital con Allen. En ese momento, Paul fingió comprender, tiró a Rudy, que lo miraba fijamente, al suelo y escupió. Ah. Ya entiendo, sientes que tu posición fácilmente alcanzable como el joven amo de la familia Notos está amenazada, ¿no? La desaparición de tu madre y tu hermana no te importa, de todos modos, ya has estado con Boreas, clan. Rudy movió la mano y sacó la espada de la cintura de Paul. Un brillo frío apareció en los ojos sorprendidos de este último, y colocó la hoja plana frente a Paul. Un destello de luz, y el hechizo antídoto se activó instantáneamente, reviviendo a Paul de su estupor de borracho. Miró fijamente la hoja. Reflejado en la sombra de la hoja estaba el rostro de un borracho cubierto de barba incipiente, indistinguible de cualquier otro jugador borracho en una taberna. La voz de Rudy flotó desde detrás de la hoja. Padre, ¿sabes lo que diría Allen si estuviera aquí? Bajó la voz, mirando a Paul. Él preguntaba, tío, ¿por qué tu espada está tan oxidada? El silencio se instaló entre ellos. Las cortinas resonaban contra el alféizar, el viento y la lluvia les empapaban la mitad de la ropa. Paul contempló en silencio su reflejo en la hoja, haciendo una larga pausa antes de cerrar los ojos con fuerza. Cuando los abrió de nuevo, su mirada reflejaba una intensidad implacable, una determinación por obtener lo que no podía tener. Primero, tomar el puesto de jefe de familia, luego formar un equipo de búsqueda y rescate más grande. Nadie me financiará, lo haré yo mismo. Si no encontramos a Asura, vamos a la tierra del conflicto. Si no los encontramos en la tierra del conflicto, vamos a Shilon. Vayamos al reino del rey dragón. Vayamos a los 3 reinos mágicos del norte. Si aún así no los encontramos, vamos al continente celestial. Si no los encontramos en el continente celestial, vamos al continente Bekarit, vayamos a Milis, vayamos al continente demoníaco. Paul esquivó el cuchillo de Rudy y lo envainó con un estrépito. Vamos. A ver a su Alteza la princesa. Allen. Senis. Lilia. Norren. Aisa. Los encontraré a todos. No se puede dejar a ninguno atrás. Ni uno solo. Rudy rió. Esta imitación deliberada del comportamiento de Allen fue realmente efectiva. La sugerencia de Silpir funcionó muy bien. Aunque sus pensamientos eran los mismos, los ojos inyectados en sangre reflejaban los de Paul. Y no era solo este padre quien se preocupaba por su familia. Sin embargo, el primero estaba más preocupado por Allen, mientras que el segundo estaba más preocupado por su verdadera familia. De acuerdo. La mansión Keller. Media hora después, Sylvie había logrado que Izuru, quien no había dormido en casi 3 días, se durmiera. Con delicadeza, colocó a Izuru sobre su almohada, se dio la vuelta y salió de la habitación, regresando a su propio dormitorio. Sentándose a la mesa, sacó su diario. Docenas de páginas estaban llenas de entradas del grupo de búsqueda que comenzó hace 3 meses, densamente repletas de letra diminuta. Desde las entradas iniciales de Sylvie, Rudy e Izuru, hasta el equipo de búsqueda que Sauros organizó en territorio Fitoa 2 días después, hasta el grupo de búsqueda reclutado por Ariel una semana más tarde. Sylvie hojeó el diario página por página. Su otra mano apretaba el collar de piedra mágica negra. Hace 3 meses, ella fue la primera en llorar. Sin embargo, ahora era la más resistente. ¿Cuál fue el mayor cambio provocado por la mariposa? Fue la mera existencia de la mariposa. Ya había traído el poder del corazón. Más allá de las montañas y el mar.
Un suelo blando y fangoso, cubierto de troncos de árboles podridos, desprovisto de luz solar. En un lugar oscuro, la lluvia torrencial había sido implacable durante más de 3 meses. En lo profundo de un laberinto insular en las afueras del complejo de laberintos gigantes recién formado, el archipiélago, en medio de las turbulentas corrientes mágicas causadas por la gran transferencia, una figura permanecía bajo la lluvia torrencial. El cabello blanco se aferraba a los lados de su rostro hundido, enredado y sucio. Sus pupilas oscuras brillaban más que la oscuridad misma. Alan Boreas Greirat pronunció un pensamiento. Sistema, localiza, Senis. El sistema no respondió. El pensamiento continuó. Sistema, verifica el estado físico actual. Esta vez, sin embargo, capas de humo blanco aparecieron ante él. Frío, mecánico, con una sensación automatizada, humano-máquina. Magia de inspección activada, usando su propio poder mágico para evaluar la condición física del anfitrión Alan Boreas Greirat. Poder mágico. Restante, 61% aura de batalla. Restante, 14% resistencia. Restante 2% resultado de la inspección. Estás a punto de morir. Sus pupilas parpadearon, pero no miró el panel del sistema en sí. En sus ojos, innumerables sombras grises y fantasmales delineaban sus formas bajo la lluvia. Densamente compactas, indistintas y borrosas. Las gotas de lluvia pasaban a través de sus cuerpos, golpeando constantemente el suelo. Monstruos. Fantasmas. La persona que lleva el sistema está atrapada en la parte más profunda del laberinto. Duración: 3 meses y 17 días. Esto podría necesitar revisiones más adelante. El trazado del mapa está completo, pero el mapa en sí aún no es perfecto. Por ejemplo, ¿cómo deberían llamarse los monstruos? De hecho, quería incluir el nombre de un fantasma, pero me temo que los censores de Kidian lo prohibirán más adelante. Fin del capítulo 323. El archipiélago, otrora tierra de piedras demoníacas, se ha convertido en una pesadilla. Hoy en día, es un grupo de islas en el mar entre la parte norte del continente Bekarit y la parte sur del continente central, específicamente el territorio Utor en el extremo sur del reino Asura. ¿Por qué ahora? La leyenda cuenta que hace más de 4000 años, el continente principal del reino humano ocupaba el 80% de todo el reino humano. Bekarit, entonces conocida como la Península del Sur, estaba conectada al continente principal por una estrecha franja de tierra, el archipiélago actual. Entonces, ¿por qué se ha convertido en el fragmentado archipiélago que es hoy? La leyenda cuenta que en la batalla final de la Segunda Guerra Humano-Demonio, el Caballero Dorado, Aldebaran, repelió a los demonios con un ataque devastador, perforando un profundo cráter en el campo de batalla. El continente principal se agrietó, terremotos y tsunamis asolaron el mundo durante años, y el agua del mar se desbordó, formando finalmente el mar Lingus a lo largo de varios siglos. En aquel entonces, la tierra que conectaba el continente principal con la estrecha franja de tierra fue destrozada por una fuerza inmensa, y volcanes submarinos entraron en erupción. Con el tiempo, estas erosiones formaron gradualmente el archipiélago que vemos hoy. Se dice que el persistente vórtice mágico del ataque del Caballero Dorado continúa alterando implacablemente este mundo ya rebosante de magia. Por eso tantos laberintos se esconden entre las cuevas que hay entre las islas y arrecifes del archipiélago. Y es precisamente por eso que tantas piedras mágicas se encuentran ocultas dentro de esos hermosos y ricos laberintos, dispersas como estrellas en un paisaje noble, bañado por la cálida luz del sol entre los dos continentes. Un laberinto cada 3 pasos, un montón de piedras mágicas cada 5. Estos son los tesoros que nos dejaron a nosotros, los aventureros, los poderosos héroes, el amanecer de la humanidad y el río del tiempo. La gloria que dejó el Caballero Dorado está contenida dentro de los laberintos del archipiélago, y esas piedras mágicas esperan ser descubiertas. Aventureros, ¿a qué esperáis? Acepta esta misión de la piedra mágica a largo plazo. Ve y reclama la riqueza que te pertenece por derecho. Notas. Piedra mágica rota, tamaño de un dedo. Tasa de cambio de oro. 301. Piedra mágica con defecto menor, tamaño de la palma de la mano, con pequeñas grietas. Tasa de cambio de oro. 101. Piedra mágica impecable, tamaño del puño, sin grietas, llena de magia. Tasa de cambio de oro. 1/10. Gremio de Aventureros Asura. Wash. Una luz blanca que caía del cielo atravesó la espesa noche, haciendo que las palabras en el cartel de recompensa del equipo de aventureros se vieran claras por un momento. Luego se atenuó de nuevo. La lluvia rugía, el viento aullaba como una cascada.
Crack, crack, la cabaña de madera en ruinas gemía en la tormenta de 2 meses de duración trayendo hipotermia prolongada. No estaba claro si era por ver el cartel de nuevo, o por su temperatura corporal bajando aún más. La mano que sujetaba el papel temblaba violentamente, empapada por la lluvia y secada por el calor corporal, arrugada y arrugada. Esta vez, no pudo soportar ni el más mínimo desgarro. El temblor del cuerpo por sí solo creó heridas abiertas. ¡Zas! La mano estaba cubierta de mugre, más áspera que las manos de un hombre que había empuñado una espada durante años, sangre, tierra y musgo mezclados entre las uñas amarillentas. ¡Crack! El alféizar de la ventana se agrietó de repente, un chorro de agua de lluvia arrojó el aviso sobre la mesa húmeda, marrón negruzca y en descomposición, con manchas verdes aún apenas visibles a su lado. Eso no es lo que decía el aviso, piedras mágicas por todas partes. Junto a la pata de la mesa, un cadáver humano desnudo ya se estaba pudriendo. No, para ser precisos, ya no era un cadáver. Empapado en agua de lluvia, era una masa flácida de carne podrida. Archipiélago. Zona soleada y pintoresca para nobles. ¡Zas! Relámpagos tras relámpagos, sin dar respiro a nadie. Árboles de luz caían del horizonte lejano, conectando el mar y el cielo turbios. Grupos de luz blanca estallaban sobre el agua negra, y solo entonces se podían ver los dispersos vecinos más allá de esta isla. Estas islas, vistas desde lejos, parecían piedras negras, envueltas en una oscura cortina de nubes, que ocasionalmente destellaban con relámpagos, sobre el mar sombrío. Un cabello rubio, enredado y mugriento, se aferraba al costado de una mejilla profundamente hundida, y unos ojos verdes inyectados en sangre y sin vida volvieron al punto de vista desde la distancia. La lluvia, como agujas, silbaba y se colaba por el agujero abierto donde la ventana había desaparecido. Esta vieja casa de madera, encaramada en la cima de la isla con una amplia vista, había sido erosionada por la lluvia torrencial, reducida a un toldo ruinoso, con corrientes de aire y empapado. La lluvia torrencial caía sobre el techo en ruinas, formando charcos que reflejaban el agua como espejos en el suelo. Era de día, pero más oscuro que la noche. Destellos fugaces iluminaban el suelo, los reflejos de los espejos brillaban en la niebla. Piedras mágicas trituradas, petos agrietados, hojas de acero rotas y oxidadas, brazos cercenados, muslos esparcidos, el rostro medio devorado de un compañero aventurero. Todo estaba constantemente iluminado por relámpagos que brillaban en sus cuencas. La luz se extendía por el suelo. A lo lejos, un tenue y transparente velo envolvía el área alrededor del refugio. Los aventureros, vestidos como zombies, estaban todos harapientos, sus harapos empapados y pegados a sus cuerpos. El viento y la lluvia les robaban implacablemente el calor corporal, pero nadie temblaba. Un temblor significaría la muerte. Los gritos y rugidos eran ahogados por la lluvia, las chispas saltaban de las hojas que se aferraban a los cuchillos de hueso. La batalla continuaba. Los aventureros formaron un círculo frente a ellos. Una barrera mágica, una línea defensiva erigida con un círculo mágico, ondulaba continuamente a través de su delgada superficie, similar a una membrana. Justo cuando la barrera alcanzaba su límite y no podía reponerse con magia, cuchillas de hueso la atravesaban. Arcos dorados de electricidad parpadeaban ocasionalmente en el aire entre las figuras. La buena noticia era que la línea defensiva no había sido quebrantada, y la marea de monstruos que siguió al segundo terremoto estaba a punto de ser rechazada. La mala noticia era que los ojos verdes se habían movido hacia arriba. ¡Zas! Un rayo atravesó el cielo. Y entonces, una vez más, vio el camino de los aventureros. Una densa e interminable extensión de monstruos sin rostro, cenicientos, erguidos, con forma de huso, de unos 2 metros de altura, que blandían cuchillas de hueso con increíble velocidad. Monstruos de rango A. Fantasmas. Aunque su cuchilla de hueso puede ser bloqueada por una cuchilla física, su cuerpo, que es su punto vital, es tan etéreo como el humo y el polvo. Si se pretende eliminarlo mediante una fuerza combinada, la única manera es que los guerreros lo contengan y restrinjan su posición, confinándolo a un área reducida. Entonces, un mago experto en golpes divinos asesta el golpe final. El monstruo es fuerte, clasificado como rango A solo porque suele aparecer como el monstruo final al final de los pequeños laberintos dentro de los arrecifes de las islas exteriores, con un máximo de 3 de ellos. Por lo tanto, con la cooperación de un equipo de aventureros, derrotarlo no es particularmente difícil. Después de matarlo, con un poco de suerte, puedes obtener una piedra mágica con un defecto menor.
Por eso las islas exteriores son tan populares entre los equipos de aventureros. Sin embargo, debido a su número extremadamente limitado y bajo riesgo de adquisición, desencadenarían una feroz competencia. Así debería haber sido. Pero hace 2 meses, la situación cambió. Primero, hubo varios terremotos inexplicables. Después de eso, el laberinto bajo los arrecifes de la isla perdió inexplicablemente su capacidad de aprisionar monstruos, y los monstruos fantasmales que deberían haber estado en el tercer nivel del laberinto vagaron por la isla, multiplicándose de 1 a 2, luego de 2 a 4. Esta increíble fortuna entusiasmó a los equipos de aventureros. Incluso estallaron batallas debido a la competencia. Pronto, los monstruos de rango C, las ratas demoníacas, y los monstruos de rango B, las arañas de arrecife, que habían emergido de las grietas en el suelo fueron todos aniquilados. Entonces, era hora de cazar fantasmas. Pero a medida que pasaba el tiempo, los equipos de aventureros inicialmente entusiasmados se fueron quedando gradualmente atónitos. Simplemente había demasiados para matar. Lo que antes eran monstruos solitarios y fantasmales no habían disminuido en número a pesar de la entusiasta caza. Con los pequeños terremotos causados por la erupción volcánica submarina, su número se disparó de 1 docena a decenas, y luego a cientos. Durante este tiempo, la persistente llovizna que acompañaba a los terremotos, ignorada deliberadamente por los aventureros, parecía burlarse de la codicia humana, transformándose en una tormenta con fuerza de huracán en medio mes. Desde hacía un mes, la isla no había visto el sol. Los papeles de presa y cazador se habían invertido, la situación en la isla se deterioraba rápidamente, obligando a todos los equipos de aventureros, antes competitivos y atrapados por la tormenta, a unirse en su lucha contra los monstruos. Inicialmente, fue efectivo. Los monstruos, con sus instintos animales, se dieron cuenta de que estas personas eran huesos duros de vencer a medida que sus compañeros caían, y después de un período de ataques sostenidos contra la barrera, se rendían. El problema es que, después de los 2 o 3 terremotos que ocurren diariamente en la isla, nuevos espectros brotan como setas después de la lluvia. Estos monstruos espectrales recién nacidos son increíblemente feroces. En cuanto aparecen, desatan un ataque frenético contra el campamento humano, arrastrando consigo los restos de la oleada anterior. La tormenta no da señales de amainar. De hecho, nadie recoge las piedras mágicas que dejan caer los monstruos espectrales abatidos. Esto, no se puede comer. Un enorme rayo apareció en el cielo y un grito de júbilo estalló de repente entre la multitud. Parecía que la marea de monstruos estaba a punto de ser repelida con éxito, pero una seguidora de Miris llamada Melna tembló de repente. Se agarró el pelo con desesperación, y varios mechones se le escaparon de las manos con un solo movimiento. Al darse la vuelta para correr tras ella, chocó con el hombro de la persona que la seguía y cayó al suelo. ¿A dónde vas? Melna levantó la vista, temblando, con la voz temblorosa mientras miraba la daga en la mano del otro. No, ¿a dónde? La hoja cortó la mesa, raspando el musgo y dejando parches verdes. El musgo húmedo se mezcló con los champiñones que había recogido, se arrugó formando una bola y la arrojó a un lado. Se había convertido en una pequeña montaña. Comida. Esto era lo que habían estado comiendo durante el último mes. Aunque era difícil de tragar, para el pueblo Asura que había vivido en tiempos de paz durante tantos años, era al menos mejor que el canibalismo. Lev, con una espada en la cintura y una enorme cicatriz en el cuello, echó un vistazo al cadáver del aventurero que yacía en un montón de barro en la esquina de la mesa, arrojó con indiferencia el pan de musgo y champiñones recién horneado que tenía en la mano y pensó para sí mismo: comer excremento de monstruo es más fácil de aceptar que comer personas. Maldita sea, ¿por qué empezó esta tormenta de repente? Apretó los dientes y miró la batalla que estaba a punto de terminar bajo el aguacero, su expresión se volvió sombría. Bajo la lluvia, entre aquellas figuras, salvo su compañero con los ojos vendados, todos eran rostros desconocidos. Habían transcurrido más de 50 días y noches desde su llegada. A diferencia de los equipos de aventureros que habían estado estacionados en la isla desde antes de la tormenta, él había sido forzado a venir aquí por el desastre. 3 meses atrás, Lev, aún atrapado en las fauces del dragón carmesí, se había reagrupado, reunido suficiente dinero y hombres, e incluso reclutado a un mago muy hábil, perfecto para formar un equipo de aventureros. Zarpó de nuevo, lleno de vigor, en medio de la llovizna. Pero justo fuera del archipiélago, fueron golpeados por un tornado repentino.
El barco quedó destruido, y los dos que lograron agarrarse a un pequeño bote en medio del caos fueron arrastrados a la orilla de esta isla. La buena noticia era que estaban vivos. La mala noticia era que estar vivos era peor que estar muertos. Respiró hondo, mirando a la mujer rubia a su lado, su mirada deteniéndose brevemente en su cabello, con los ojos inyectados en sangre. Lev, un espadachín de alto rango de la escuela del dios del agua, fue enviado aquí para proteger a Melna debido a sus habilidades sensoriales, para evitar que se suicidara debido a una crisis nerviosa. Clem, que había servido como aprendiz en la iglesia Milis durante varios años, fue enviado al frente para detener el alboroto de la horda de monstruos debido a su conocimiento del golpe divino básico. Afortunadamente, Clem aprendió golpe divino, no técnica de barrera, durante sus 2 años como aprendiz en la iglesia Milis, de lo contrario habría estado en problemas. Lev se rascó la cicatriz increíblemente irritante en su cuello, su rostro demacrado y cubierto de barba baja se encogió mientras miraba a la mujer en el suelo. Apretó los dientes y miró disimuladamente a los aventureros que habían sido enviados con él para vigilar a Melna. Los dos estaban comparando cuál de los panes de musgo en la mesa contenía más setas. Al ver esto, Lev envainó su daga. Se agachó, extendió la mano y apartó suavemente el cabello rubio de la mujer que le caía sobre el rostro, revelando sus delicadas facciones a pesar de su delgadez. Ante lo que podría describirse como un gesto cálido y tranquilizador, la mujer se aterrorizó, sin saber dónde poner las manos, su cuerpo temblando incontrolablemente. Una voz resonó en sus oídos. Melna, esta es la tercera marea de monstruos después del terremoto. Basándonos en la experiencia de los últimos 2 meses, no habrá más ataques de monstruos esta noche. Se avecina un breve respiro hasta mañana, cuando el terremoto escupirá más fantasmas recién nacidos, dando paso a una nueva ola de mareas de monstruos. Sabes muy bien qué hacer ahora. De repente, un débil grito de júbilo resonó en medio de la lluvia, atravesando la cortina de lluvia e interrumpiendo sus palabras. Lev se giró para mirar fuera del toldo. La marea de monstruos había sido repelida. Pero esta seguridad simbólica hizo que Melna temblara violentamente. Se levantó con ganas de salir corriendo bajo el toldo, pero en cuanto se puso de pie, tropezó con los cadáveres que había en el suelo y cayó de cabeza entre los cuerpos cubiertos de barro que se encontraban debajo de la mesa. Melna miró fijamente a la mujer frente a ella, su rostro mutilado hasta quedar irreconocible, queriendo llorar pero incapaz de derramar una lágrima. Este cadáver, como ella misma, era seguidora de Milis, también hábil en magia de barrera. Bajo su cabello ondulado yacía un rostro maduro y hermoso, una vez objeto de innumerables avances por parte de los hombres del grupo de aventureros antes de la tormenta, su fama renombrada. Como una de las 2 únicas usuarias de magia de barrera en el grupo de aventureros, debería haber sido un premio codiciado, protegido por los aventureros que dependían de la magia de barrera para sobrevivir. Sin embargo, había sido descuartizada por los aventureros enfurecidos por desobediencia. La siguiente es una sección aparte. No hay ritmo en esto. Escribirlo fue una lucha, pero después de mucho pensarlo, decidí escribirlo de esta manera. Las 4 runas mágicas son un requisito previo para la habilidad de trampa. La magia de barrera y la magia de golpe divino se adquieren. El ligero y lleno de acción subir de nivel en los niveles de mazmorra en solitario es demasiado diferente de mi estilo de escritura. No puedo escribirlo. Puedo dejarlo para más tarde. Fin del capítulo. Capítulo 324. Es hora de mostrarles a los aventureros del continente de la espada y la magia las costumbres de la transmigradora en prisión. Justo delante de ella, un trozo de carne podrida se desprendió de su rostro, revelando materia cerebral blanca e irreconocible. Ah. Melna saltó de un salto, sus emociones colapsando por completo. Corrió hacia el toldo, el miedo aplastando cualquier razón que le quedara. Solo quería correr, a cualquier parte, incluso hacia una horda de monstruos. Correr era la única manera de escapar de esta situación. Corre. Correr era la única manera de escapar de este terrible destino. Corre. ¿Puedo escapar? Melna se revolvió en el suelo como un pato por un momento, las lágrimas corrían por su rostro mientras se giraba para mirar a Lev. Lev la agarró del tobillo, y al instante siguiente, la levantó del suelo, atrayéndola hacia sus brazos. Ignorando los cadáveres que la cubrían, metió la mano dentro. Melna se congeló, luego forcejeó violentamente. Antes de que pudiera siquiera agitarse 2 veces, su cuerpo se puso rígido abruptamente. Algo frío se presionó contra su cintura. Luego se inclinó hacia su oído y dijo crípticamente: «No puedes escapar, señorita Melna». Zas.
Un relámpago brilló tras él, acompañado del sonido de espadas al ser desenvainadas. Los otros dos guardias observaron a Lou con cautela mientras metía la mano en su ropa, con las manos aún manchadas de intestinos, como si se enfrentara a un enemigo formidable. «Estás loco». Habiendo vagado por el laberinto durante tanto tiempo, constantemente al borde de la vida y la muerte, sabían que un compañero loco solía ser más aterrador que un monstruo. Este era un consenso entre todos los equipos de aventureros. Si esto sucedía, debían matar al compañero inmediatamente dentro del laberinto, o abandonarlo y buscar nuevos aliados si no lo estaban. En ese momento estaban atrapados dentro del laberinto. Los extraños sucesos de los últimos 2 meses habían llevado a todos los aventureros atrapados en la isla a un consenso. El laberinto de la isla se había distorsionado y vuelto anormal, aparentemente causado por un ataque mágico, y el clima inusual también estaba relacionado. Originalmente un laberinto progresivo de 3 niveles con peligro creciente a medida que aumentaba la profundidad, había emergido del arrecife y ahora se encontraba en la isla. Se había convertido en un laberinto entrelazado anidado de 3 capas. Cabe destacar que ambos presentaban niveles de peligro completamente diferentes. En el primero, los monstruos de cada nivel estaban confinados a sus áreas designadas. Si los aventureros superaban los primeros niveles, podían escapar sin riesgo gracias al ciclo de transformación de los monstruos por la magia del laberinto, lo que permitía una retirada más estratégica. En el segundo, debido a la estructura anidada, los monstruos no estaban restringidos por el movimiento del laberinto. Esto significaba que, incluso si un compañero se encontraba en un nivel, podía ser atacado repentinamente por un monstruo de nivel señor de los niveles inferiores, lo que podría aniquilar a todo el equipo. En esta situación precaria y de alta presión, si se descubría que un compañero era mentalmente inestable, debía ser eliminado de inmediato. Después de todo, una puñalada por la espalda desde dentro duele más. Los dos se enfrentaron a Lev. Este se detuvo, luego soltó una risita. Retiró la mano del abrazo de Melna, apartó a la aturdida Melna y se giró para mirarlos. Apretó los dientes y dijo con furia: «Maldita sea, llevo locos siglos». Al oír esto, los dos hombres respiraron aliviados, porque los locos normalmente no creen estarlo. Miraron los ojos claros de Love, luego el cadáver pegado a Melna, chasquearon la lengua y envainaron sus cuchillos. «Qué interesante. No sirve para nada. Si seguimos provocándola, se volverá loca, lo cual no nos beneficiará en nada». Love escupió y agitó la mano. «De acuerdo, entendido, entendido». Se giró hacia Melna. «Vámonos, señorita Melna. El círculo mágico de la barrera necesita su mantenimiento». Los otros dos guardianes también se acercaron a Melna, instándola en silencio a dar un paso con la mirada. Melna miró a Love distraídamente. Aunque se había marchado, lo que llevaba en brazos seguía ahí, aún desprendiendo una sensación fría. Era una daga. Melna vaciló un instante y luego siguió a los demás fuera del toldo. Love mantuvo su mirada fija en ella, esperando su decisión. Si el suicidio era la mejor manera de evitar ser usadas como fuente de reabastecimiento, ahora era el momento perfecto. De lo contrario, una vez entre la multitud, incluso el suicidio sería una quimera. Quizás fue la daga en su pecho lo que le dio el valor para negociar, pero Melna corrió hacia la multitud que no estaba lejos con las manos metidas en la ropa. Los otros dos estaban atónitos. Hoy está siendo un poco proactiva. ¿Se ha vuelto loca? Detrás de ellos, el rostro de Lev estaba pálido, sus mejillas temblaban. «Maldita sea». El monstruo se retiró. Fuera del toldo, se había colocado un círculo mágico para un hechizo de barrera en cada una de las 4 esquinas de la cima de la colina. La fuente de la delgada película de la barrera estaba en estas 4 esquinas. Aunque el círculo mágico estaba cubierto con simples ramas y ropas andrajosas, aún necesitaba mantenimiento regular debido a la erosión del agua. ¿Cómo se mantenía? El hechicero de la barrera redibujaba el círculo mágico. No, para ser precisos, era el mago de la barrera quien usaba su propia magia para redibujar el círculo mágico. «Señorita Melna, gracias por su ayuda». El líder de este grupo apresuradamente reunido de unos 30 aventureros supervivientes era un santo del norte, calvo, alto y erguido como una torre, que exudaba un aura de opresión con solo estar allí. Ahora, sin embargo, lucía una sonrisa, señaló el círculo mágico grabado en una piedra bajo el refugio improvisado en el suelo y se inclinó para hablar con Melna con voz suave y dulce. Un relámpago brilló a su alrededor y la lluvia los cubrió como una cortina.
Melna lo observó en silencio, luego de repente sacó una daga de su pecho, se la puso en el cuello, sus labios pálidos temblaban y sus dientes castañeteaban. Yo, ya no tengo magia. Por favor, déjenme ir. Una hoja reluciente brilló en el relámpago, seguida de una conmoción y gritos furiosos. ¿Quién demonios le dio esa daga? Maldita sea. Clem, con los ojos vendados entre la multitud, reconoció la familiar empuñadura de la daga en el relámpago y miró horrorizado a su lado, quien permanecía con la cabeza agacha, inexpresivo. El Santo del Norte, aparentemente sobresaltado, dio un paso al frente y extendió la mano con cautela para proteger a Melna. Señorita, ¿qué quiere decir? Todos saben que se ha quedado sin magia, después de todo, apenas hay tiempo para descansar, y no hay suficiente comida para reponer su magia, pero, entonces sacó una piedra mágica del tamaño de un puño de sus túnicas. Un relámpago reveló el tenue brillo gris de la magia en su interior, claramente algo recién extraído del fantasma. Miren, claramente tenemos una piedra mágica. ¿Cómo podemos carecer de magia? Melna gritó desesperada, mirando fijamente la piedra mágica. Todos lo saben perfectamente, todos lo saben. Esta piedra mágica tiene impurezas. Esta magia solo se puede usar ocasionalmente en emergencias. Pero la he estado usando durante un mes. Un mes entero. Siento el aura fantasmal dentro de ella corroyendo mi cuerpo. Por favor. Realmente no puedo usarla más. Transformación en espíritu cadavérico, me convertiré en. Las palabras de Melna se desvanecieron mientras miraba su palma. Una mano ya había agarrado su muñeca con fuerza, centímetro a centímetro, moviendo la daga de su cuello. El rostro del capitán de los aventureros temporales apareció instantáneamente a su lado, su sonrisa desvaneciéndose. Señorita Melna, este dicho, nunca lo había oído antes. ¿Se equivoca? ¿Verdad, todos? ¿Sí? No existe tal dicho. Qué extraño, he estado en el archipiélago durante 5 años y nunca lo he oído. Todos repitieron, mientras Bei Shen agarraba la mano de Melna, pronunciando cada palabra con cuidado. Mira, esto es falso. Todos esperan que mantengas el círculo mágico. No puedes actuar así. Esto es salvar vidas, salvar la vida de todos. Todos te estamos agradecidos. Con un estruendo, la daga cayó al suelo en medio de la lluvia. La gente corrió hacia ella y la sujetó. Algunos, temiendo que pudiera estar herida, incluso le lanzaron hechizos curativos a pesar de su propio agotamiento, un destello de luz verde. Melna solo miraba la daga en el suelo, con los labios entreabiertos, incapaz de hablar. Los demás aventureros se habían reunido a su alrededor, formando un círculo, observándola en silencio. Un relámpago iluminó sus expresiones indescifrables. El calvo Santo del Norte recogió la daga. Miró la hoja, que estaba ligeramente cubierta de musgo verde, luego miró al cabizbajo Loth, cuya expresión era indescifrable. Su voz era fría y dura. Parece que alguien escuchó este rumor y se lo creyó. Lo robé la daga. Melna murmuró con voz angustiada. Bei Shen rió de repente, agarró la mano de Melna y le metió la piedra mágica. Así que es así. Los malinterpreté a todos. Los ojos de Melna estaban vacíos, mientras miraba la piedra mágica en su mano, su rostro mostraba una expresión de querer llorar, pero incapaz de derramar una lágrima. Como una marioneta, caminó hacia el círculo mágico que tenía al lado. La luz parpadeó y comenzó a mantener el círculo mágico con una expresión aturdida. Ya fuera una ilusión o no, a medida que el poder mágico era absorbido y transferido a través de su cuerpo, su rostro se volvía cada vez más pálido. Todos a su alrededor observaban la escena en silencio. ¿Acaso alguien realmente ignoraba que las piedras mágicas producidas por fantasmas no podían ser absorbidas directamente por el cuerpo humano? Todos lo sabían. Simplemente fingían no saberlo. El calvo Bei Shen miró en silencio a Melna por un momento, luego se volvió repentinamente para mirar a Loth, quien había permanecido callado con la cabeza agacha todo el tiempo. Loth, nos faltan algunas setas en casa. ¿Por qué no salen tú y Clem a recoger algunas frescas? Loth permaneció en silencio, mirando las setas paraguas grises recién brotadas en las grietas de las rocas a sus pies. Loth, entiendo tus sentimientos, pero estás siendo demasiado impulsivo. Incluso si rescatas a ese niño, ¿qué pasará después? ¿No será eliminado igualmente? Su voz se volvió deliberadamente más baja mientras sus botas se hundían en el barro. Estaban a mitad de la isla, y Loth y Clem, encorvados, avanzaban con cuidado por el borde rocoso de la isla bajo la lluvia. El agua oscura del mar chocaba contra las rocas.
La costa al borde del denso bosque ofrecía vistas relativamente claras, con ocasionales figuras sombrías que se vislumbraban a través de los bosques empapados por la lluvia en la distancia. Luffy y Clem hicieron todo lo posible por evitar caer al fondo del laberinto de la quimera, pero solo fue su mejor esfuerzo. La ubicación y la distancia dentro del laberinto de la quimera eran impredecibles. Un paso en falso y serían transportados al fondo. Pero, ya no importaba. La situación no podía empeorar. El rostro de Love estaba tenso. Si Melna realmente logra suicidarse, esta gente se dispersará naturalmente como pájaros y bestias, ¿y quién se preocupará por nosotros entonces? Clem agarró a Love por el cuello. Estás loco. Si no nos mantenemos unidos, moriremos aún más rápido. Love miró con calma a los ojos de Clem. He estado loco durante mucho tiempo, Clem. Me volví loco hace 5 meses, en el momento en que murió Ceres. Clem hizo una pausa, luego bajó la mano a regañadientes. Love, no seas así. Sé que piensas en Ceres cuando ves el cabello de Melna. Pero lo que estás haciendo ahora no es lo que Ceres quería ver. ¿Has olvidado lo que te dijo? Te dijo que vivieras bien, que olvidaras el pasado y que dejaras de aferrarte al supuesto milagro de la riqueza repentina. Ella es buena. No necesita tanto dinero, ni necesita que trabajes tanto. Amor, antes de convertirte en el pilar de la familia, primero debes ser tú mismo. No, su voz se apagó. Clem se dio cuenta de que había dicho algo inapropiado, pero ya era demasiado tarde. Amor se detuvo, giró la cabeza para mirarlo con calma. Pero bajo su aparente calma se escondía una locura absoluta. Clem, escúchame, voy a volver a la isla principal, a matar a todos y cada uno de los monstruos del laberinto central, desde el primer piso hasta el fondo, a aniquilarlos a todos y cada uno de ellos, y luego a destrozar la fuente mágica que está en el fondo. Y, si es posible, a hacer que esa maldita cosa me mate también en el último momento. Esta vez hemos encontrado al mejor mago, de nivel rey, Love. También tenemos al mejor barquero. Al sanador más destacado. Al mago de barrera más excepcional. Y a ti. Y a mí. Al guerrero más fuerte. Debe morir, Love, debe morir, Love, debe morir. Se acercó en silencio, mirando fijamente las pupilas contraídas de Clem, inyectadas en sangre y dilatadas. Esta es mi venganza. Te lo dije, no me sigas. Love. Clem miró a los ojos de Love, escuchando al hombre que lo llamaba por su nombre repetidamente, sus palabras completamente ilógicas, y no pudo pronunciar una sola palabra. ¿El mejor mago? ¿Compartiendo un barco? ¿Cuándo prometió unirse a tu equipo de aventureros? Claramente dijo, ya tengo un equipo de aventureros. Lo siento. Y todos han desaparecido en el naufragio. Si están vivos o no es un misterio. ¿Qué mago sanador? ¿Qué mago de barrera? Todos esos están bajo el mando de otros equipos de aventureros en ese barco. En el momento en que sus miradas se cruzaron, ¡crack! Un rayo rasgó el cielo. Una ola gigante rompió a su lado. ¡Crack! Un rugido ensordecedor estalló en el denso bosque de la ladera de la montaña junto a ellos. Sonó simultáneamente con la ola, ahogando por completo el sonido del rocío y casi destrozándoles los tímpanos. Ambos estaban horrorizados, girando la cabeza para mirar el bosque a su lado. Ante su visión, un enorme cráter había explotado repentinamente en el centro del bosque. La cortina de lluvia fue atravesada, creando una onda expansiva visible en el aire. El aire en el centro de la onda expansiva colapsó y se expandió repentinamente. Una mancha gris fue lanzada al aire desde el denso bosque en el resplandor del rayo, transformándose instantáneamente en un punto gris y desapareciendo de la vista de los dos que miraban hacia arriba. El rayo se desvaneció, la oscuridad descendió abruptamente y la lluvia reanudó su repiqueteo. Love y Clem se quedaron paralizados, desconcertados y completamente perdidos. ¿Qué fue eso? No lo sé, pero el sonido suena como el preludio de un terremoto. Zas. 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 Mientras hablaban, se levantó un silbido de viento, pero no era el viento y la lluvia que estaban sintiendo. Desde arriba, un relámpago lejano silbó, dejando estelas de luz en su visión, iluminando todo el cielo nocturno. Algo cayó desde una gran altura. Era esa mancha gris de antes. En el relámpago parpadeante, comenzó del tamaño de la cabeza de un alfiler, creció gradualmente hasta el tamaño de un puño, y finalmente hasta el tamaño de un lavabo. Entonces. ¡Pum! Un tremendo estruendo desató una tormenta, destrozando las rocas a media ladera de la montaña no lejos de ellos. Los escombros volaron por todas partes, sobresaltando a los dos hombres que rápidamente se tiraron al suelo.
Al mismo tiempo, la lluvia y el viento fueron desgarrados por la presión del aire, cortando el suelo a su lado. El impacto masivo hizo temblar toda la montaña. Los temblores cesaron rápidamente. Lob y Clem miraban fijamente al frente con la mirada perdida. Un cráter de más de 10 metros de diámetro apareció donde antes se alzaba la colina rocosa. La mitad de la pequeña colina, de más de 30 metros de diámetro, había sido arrasada, y el suelo aún temblaba. En el centro del impacto, un monstruo fantasmal, con colores docenas de veces más intensos de lo habitual, enderezó su cuerpo. Las cuchillas de hueso en sus manos se habían hecho añicos por el violento impacto. Al mirar más de cerca, las cuchillas de hueso se arrastraron lentamente y volvieron a crecer junto a sus manos, produciendo un silbido al rozarse. El monstruo fantasmal se dividió gradualmente, de 1 a 2, luego a 3, hasta que finalmente, docenas de monstruos fantasmales se apiñaron densamente en el cráter, llenando todo el abismo. Los dientes de Clem castañetearon. Esto es, dividirse. ¿Así es como ocurren los terremotos? ¿Así es como se crean los monstruos después de los terremotos? ¿Fueron realmente esparcidos al aire desde la parte más profunda del laberinto? ¿Cómo puede ser esto? Gulp. Lev tragó saliva con dificultad, el sonido del viento y la lluvia aún resonaba con claridad. No, los cuerpos de los fantasmas son etéreos, se pueden apilar, ellos. Clem se quedó boquiabierto, con el rostro lleno de confusión y desconcierto. ¿Se apilaron cuando cayeron? ¿Podría ser que los cuchillos de hueso se apilaran y se arrojaran? No, ¿cómo podría ser? Debe haber salido disparado de la parte más profunda del laberinto. Clem estaba completamente desconcertado. ¿Salió disparado? ¿Cómo pudo salir disparado? Nunca he visto un laberinto como este, ¿has oído hablar de él? ¿Una mutación causada por el caos mágico? ¿Produjo monstruos de nivel señor aún más poderosos? ¿Pero por qué se matan entre sí, incluso a sus propios subordinados? ¿Están locos estos monstruos de nivel señor? Espera, salió disparado, blanco grisáceo, esto. Clem era así. Aunque llevaba un parche en el ojo y parecía feroz, siempre podía soltar cosas asombrosas en un momento de crisis. Los locos y los idiotas son una combinación perfecta. El rostro de Lob se puso verde, ignorándolo, con la mirada perdida al frente. No preguntes más, no vuelvas a preguntar. Bajo la lluvia, los innumerables monstruos fantasmales sin rostro se giraron al unísono, observándolos fijamente. Por alguna razón, percibió una profunda humillación y rabia en sus movimientos, una sensación increíblemente intensa. Un sudor frío le recorrió la espalda a Lob. ¡Corre! Ni siquiera apareció, pero logró su cometido y ganó. Fin del capítulo 325. Allen extraña los pies de Lob y un relámpago. Un bosque oscuro y denso. Una espesa cortina de lluvia. Un charco húmedo y lodoso. Árboles apretados. Sombras chocaron contra él. No podía distinguir qué camino era cuál. No había tiempo para distinguir qué camino era cuál. Alguien corría salvajemente por el bosque. Plaf. Lob pisó un charco de lodo aparentemente poco profundo, pero suavizado debido al aguacero. Su pie resbaló y se estrelló contra un árbol frente a él. ¡Mierda! La fuerza lo envió de cabeza a un charco cercano. Clem se giró, agachándose para ayudarlo a levantarse. ¡Wosh! Una fuerte ráfaga de viento atravesó repentinamente su posición original, barriendo. Cortó limpiamente la lluvia y el denso bosque por la mitad. Un estruendo ensordecedor de truenos se mezcló con el choque de los árboles. Clem incluso olvidó extender la mano para agarrarla de Lob, quien golpeó su mano contra un charco y cayó de nuevo fuera de él. Ante ellos, un monstruo fantasmal emergió del denso bosque, aparentemente descendiendo del cielo. Al darse la vuelta, vieron un enjambre de figuras sombrías que se acercaban rápidamente desde atrás. Clem, aún aturdido por la conmoción, le dio una fuerte bofetada en la cara. ¿Qué haces ahí parado? ¡Corre! ¡Ah! ¡Maldita sea! ¿Cómo pueden estos fantasmas lanzar a sus compañeros para atacar a la gente? Simplemente pueden. Los que asedian la cima de la colina también hacen eso. Si no, ¿por qué valorarían tanto la magia de barrera? Maldita sea. ¿Quién les enseñó esto? Deja de hablar, corre. Esa zona es más abierta, ve y busca tu camino. Guíalos a la cima de la colina. Esa no es una buena idea. Lob agarró a Clem y esquivó otro objeto que caía. Su talento de dios del agua, bajo la descarga de adrenalina de esta situación de vida o muerte, había sido llevado al límite. Rugido. ¿Repite eso? ¡Genial!
Entonces, sin detenerse, cargaron hacia adelante y salieron disparados del denso bosque. Pero sus pies colgaban en el aire. El área abierta que tenían delante bajo la lluvia era bastante abierta, porque no se veían árboles desde ese nivel, solo una ladera. La sorpresa y el asombro apenas habían aflorado en sus rostros cuando sus cuerpos, impulsados por la inercia, se precipitaron hacia abajo, rodando a través del barro y las piedras que volaban mientras rodaban implacablemente ladera abajo. Afortunadamente, la pendiente no era empinada. De hecho, era una suave inclinación de 30 grados. A mitad de camino, Lot sacó su cuchillo y lo clavó en el suelo a su lado, deteniendo su caída. También logró levantar a Clem con el pie. Una vez estable, inmediatamente se giró y miró hacia arriba. Bajo la lluvia, al borde de la ladera, emergieron sombras grises que se extendían a lo largo de la pendiente. Decenas de fantasmas de 2 metros de altura, mirando hacia arriba desde ese punto estratégico, desprendían un aura amenazante. Formaban un círculo, todos con la cabeza agacha, como si observaran a unas ratas ridículas que se escabullían, disfrutando de un juego del gato y el ratón. Luego tragó saliva con dificultad, rechinando los dientes, con los ojos ardiendo de furia. Se limpió el barro de la cara y agarró a Clem, dispuesto a continuar su huida. Rato y ratón. Adelante. A ver si podemos escapar. Pero sintió resistencia. Tiró de nuevo, pero seguía sin poder moverlo. Se volvió hacia Clem, atónito. De repente, un relámpago iluminó el rostro de Clem, dejándolo ceniciento. ¿Qué estás haciendo? ¿Asustado de muerte? Oye. Despierta. Clem. ¿Acaso estás esperando a morir? Clem no respondió, mirándolo fijamente con la mirada perdida, la lluvia corriendo por su rostro, señalando hacia adelante, detrás de Lou. Luego se quedó paralizado, girándose. Sus pupilas se contrajeron hasta convertirse en puntos diminutos. Vio toda la ladera. No era una típica ladera de isla abruptamente cortada. Más bien, era un vasto y profundo cráter. El agua de lluvia caía en cascada por la pendiente del pozo, arrastrando limo y vertiéndose hacia su fondo. En el centro del pozo, un brillante resplandor rojo abrasador danzaba con una luz ardiente, lamiendo la superficie de los ojos de Lev. El intenso calor chocaba bruscamente con la fría lluvia circundante, provocando un escalofrío. Era un vórtice mágico que conectaba el laberinto submarino del archipiélago, de unos 3 metros de diámetro. Para Rudy, parecía un cráter volcánico encogido incontables veces. Algo emergía de la ardiente lava mágica. Sin rostro, de 2 metros de altura, con forma de huso, un cuchillo de hueso de más de 1 metro de largo tomaba forma rápidamente bajo la lluvia tenebrosa. Entonces, chasquido. La hoja, como las garras de un monstruo marino, juntó sus 2 garras gigantes, frotándolas entre sí, siseando y chispeando, como anunciando su llegada. Entonces, el cuchillo de hueso fue agarrado por una mano. ¿Qué monstruo fantasmal se atrevería a exhibirse? Era simplemente el cuchillo de hueso, su única forma materializada, envuelto por el aura de batalla agitada por el viento y la lluvia, y presionado y apilado. ¡Zas! Un rayo rasgó el cielo. La figura en la entrada de la cueva de lava se sentó al borde de la lava, extendiendo la mano para sacar del magma un cangrejo recién capturado, más alto que él, arrojándolo sobre su trofeo a su lado, y rápidamente pisoteando las garras del cangrejo. Bajo sus pies, los cuchillos de hueso estaban cuidadosamente apilados, medio metro de altura. El dobladillo desgarrado de sus pantalones, las sombras superpuestas, se retorcían como peces en el muelle. Sus movimientos eran increíblemente precisos, como si los hubiera ensayado 1000 veces. Incluso le recordaron al atónitólogo a los campesinos atrapando sanguijuelas en los campos y a los pescadores matando ánguilas en los muelles. Imitó a la perfección los movimientos cansados pero hábiles de los pescadores. Todos estaban estupefactos. Las escenas extrañas, absurdas e inimaginables se le presentaban ante los ojos, haciendo que Lou se preguntara si realmente estaba soñando. O tal vez ya había muerto hacía 5 meses en el laberinto de rango S en la isla principal, el volcán, y esos 5 meses fueron simplemente una ilusión fugaz antes de la muerte. Este laberinto de nivel inferior poseía en realidad un vórtice mágico, supuestamente solo encontrado en los niveles inferiores de la isla principal, un vórtice mágico nunca antes visto. ¿Los fantasmas realmente habían salido arrastrándose del vórtice mágico? ¿Y esa figura? ¿Un monstruo humanoide de nivel señor? ¿Cómo podía ser esto? ¿Los fantasmas de rango A eran tan completamente indefensos ante él? ¿Como peces en una tabla de cortar, esperando ser sacrificados?
Como si estuviera poseído, Lev pensó en las grotescas figuras de gato y ratón detrás de él. Giró la cabeza rígidamente, mirando hacia la ladera. Todos los fantasmas giraron la cabeza al unísono. ¿Se habían ido? ¿Se habían ido? ¿Se habían ido? Lo volvió a girar la cabeza. El monstruo humanoide de nivel señor en el fondo del pozo solo miró fijamente la abertura de la red de pesca, confirmando que ya no salían cangrejos frescos del lago de lava antes de encogerse de hombros. Exhausto y reacio, dio un paso adelante. Usando su pierna derecha como pivote, adoptó una postura parabólica, arrastrando sus garras fusionadas de medio metro de ancho por el suelo mientras la pila de cangrejos luchaba violentamente, dejando un profundo surco. Chisporroteo. El movimiento se congeló, la carga completa, una breve pausa. Al instante siguiente, la enorme cavidad derrumbada reapareció ante ellos, y una onda expansiva explotó desde el fondo del pozo. El viento y la lluvia se propagaron hacia afuera, extendiéndose en círculos concéntricos, arando el suelo mientras se precipitaban hacia Lob y Clem. Lob aún estaba aturdido cuando Clem hundió su cabeza en el barro. El estampido sónico que acababan de oír estaba ahora justo a su lado, perforando sus tímpanos. Zumbido, 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 poco a poco recuperaron el oído, el viento aullaba y la lluvia caía sin cesar. Un golpe sordo resonó justo delante de ellos. Luego levantó la vista con la mirada perdida. Descalzo, pero sin ninguna herida. El monstruo humanoide de nivel señor estaba agachado ante él, con las mejillas hundidas como las de un demonio y el pelo blanco pegado a su rostro. Sus ojos oscuros atravesaron la cortina de lluvia que los separaba. Dijo: «Oye. Por fin. Encontré a alguien. Tu velocidad para rastrear la fuente es muy lenta. ¿Dónde está exactamente este lugar? ¿Cueva del dios demonio? ¿Agujero del rugido del dragón? ¿O infierno? No importa. Hablaremos de eso después». Con un golpe seco, una figura se sentó frente al rostro de Lo, apoyándose con las manos en el suelo. Se inclinó cerca del rostro de Lo, mirando fijamente a Lob y Clem. Su mirada era como si estuviera mirando dos trozos de panceta de cerdo andantes. «Hermanos. ¿Hay algo para comer?» Eso era. Lob miró fijamente el rostro de Allen durante un largo rato antes de darse cuenta tardíamente de algo. Hordas de demonios fantasmales que surgían de la cima de la montaña todos los días después de los inexplicables terremotos. Esto no era algún tipo de desastre natural. Esto era claramente una catástrofe hecha por el hombre. Cima de la montaña. Una feroz tormenta rugía, pasos caóticos resonaban, algunos lloraban, otros rugían. Melna se desplomó al suelo, con el rostro mortalmente pálido, observando cómo las sombras grises emergían una a una bajo la lluvia más allá de la barrera mágica. La quinta vez. Ha habido 5 terremotos hoy, 2 de ellos en la última media hora. ¿Cómo puede ser esto? ¿Cómo puede ser esto? Los fantasmas recién llegados, llenos de rabia, reunieron a los fantasmas que habían huido antes ese día, a los fantasmas que quedaron de ayer y a todos los fantasmas restantes en la isla, lanzando un feroz ataque contra la cima de la montaña. El número total llegó a 1243. Una horda de demonios, densamente agrupados. Interminable. Bajo el barranco. No había ni un solo monstruo. Incluso el ardiente vórtice de energía mágica, de no ser por la lluvia torrencial, se habría parecido a una inofensiva fogata. 2 figuras se calentaban alrededor del fuego, la atmósfera era perfectamente armoniosa. Tan armoniosa que hizo que Clem se sintiera como si estuviera de vuelta en un pueblo. Pensando esto, miró de reojo al joven que estaba a su lado, quien, tras confirmar que no había comida, se había desplomado en el suelo para conservar fuerzas. Su extraño y sucio cabello blanco estaba extremadamente desordenado, sus cejas, afiladas como cuchillos y del mismo color que su cabello, estaban fruncidas sobre sus ojos, y sus pupilas, a diferencia de las pupilas claras que se ven comúnmente en Asura, eran tan negras como la noche. Su mandíbula era tan afilada como una roca irregular en la playa. Sus rasgos eran tan toscos que parecía fiero, sugiriendo mal genio. Sus mejillas, hundidas por el hambre, combinadas con sus rasgos toscos, le daban una extraña, salvaje, casi bestial sensualidad. Tal aspecto sin duda sería impopular entre los nobles. Pero entre los aventureros que pasaban años en laberintos, sin duda sería un chico guapo que atraía a las mujeres. Su piel, sorprendentemente, era tan suave y delicada como la de Melna. Los labios de Clem se crisparon al mirar el rostro de Allen. Las gotas de lluvia caían suavemente por el rostro de Allen, sin ser obstaculizadas por los finos vellos de sus mejillas.
A diferencia de la condición de la piel de los europeos en el continente de la espada y la magia, que es más cercana a la de la gente en el mundo de Allen, su cuerpo original se fusionó con su cuerpo en este mundo, y su piel revirtió al estado de expresión genética de una persona de piel amarilla. Polvo, invisible para Clem, flotaba en el aire. Magia de encuesta activada, usando su propio poder mágico para evaluar la condición física del anfitrión Allen Boreas Greirat. Poder mágico. Restante, 60% aura de batalla. Restante, 78% resistencia. Restante 0,5% resultado de la encuesta. Realmente estás a punto de morir. Come algo, cualquier cosa servirá. Allen miró débilmente las botas de cuero de Clem, sobresaltando a este último, quien pateó sus pies talla 34, levantando puñados de barro. Allen negó con la cabeza, pensando en Loki sí, y luego retomó el tema anterior. ¿Te refieres a que estamos actualmente en el archipiélago? ¿La frontera entre el continente Bellarit y el continente central? ¿Hay laberintos de esta dificultad aquí? Clem, con los brazos alrededor de las rodillas, lucía notablemente apuesto frente al rostro, por lo demás amenazador, de Allen. Su parche en el ojo le daba un aire refinado. Señor Allen, es absolutamente cierto. En cuanto al laberinto, ha ocurrido una anomalía, añadió, mirando a Allen y tragando saliva. Probablemente se deba a una perturbación mágica. Allen contempló el vórtice mágico frente a él, permaneciendo en silencio un instante antes de continuar. Entiendo. Esta lluvia torrencial no es un problema inherente al laberinto. Fue causada por una tormenta fuera de la isla. ¿Y este laberinto ha sufrido una anomalía en la energía mágica caótica? Creo este vórtice mágico que debería estar bajo el laberinto de rango S isla principal en el centro del archipiélago, de ahí esta situación anormal. Los ojos de Clem se crisparon mientras escuchaba, mirando fijamente el origen de las perturbaciones fantasmales de los últimos 2 meses. Tras una larga pausa, asintió. Bueno, actualmente, la principal manifestación de la anomalía es que el laberinto progresivo original se ha visto afectado por este vórtice mágico, convirtiéndose en un laberinto quimera. En cuanto a la perturbación de esos monstruos fantasmales en el campamento, bueno, esto, dijo Allen sin expresión, lo juzgué mal. Pensé que este laberinto, que constantemente genera estos monstruos fantasmales, era al menos uno de esos laberintos bien conocidos. No esperaba que fuera solo un cambio importante, una perturbación mágica que causara la anomalía del laberinto. Entonces, ¿por qué expulsaste a los monstruos? Porque no se les puede matar. Muy efectivo, señor Allen. Hay una cosa más. Allen miró a Lo, que estaba inclinado bajo la lluvia al borde del pozo, tratando de averiguar cómo escapar de este laberinto quimérico, lo señaló y continuó. Tras descubrir que los monstruos podían entrar y salir libremente del laberinto, y que me teletransportaban de vuelta a mi ubicación original en cuanto salía de esa zona, pensé que arrojar tantos monstruos como fuera posible atraería a algunos aventureros para rastrear el origen y ayudarme a escapar. Al fin y al cabo, con la constante aparición de monstruos, alguien acabaría viniendo a investigar y a ocuparse de ellos. Solo descubriendo la causa podremos resolver el problema de una vez por todas. Pero no esperaba que tuvieras tanta dificultad para matar incluso a este. Fue por haber subestimado la fuerza del laberinto. Lo siento, ocurrió de repente y no estábamos preparados en absoluto. Clem miró fijamente a Allen con expresión inexpresiva. ¿Rastrear el origen? ¿Lidiar con el origen del alboroto de la horda de monstruos? ¿Una solución permanente? ¿Términos desconocidos como bueno para nada? Es algo que un humano podría decir. ¿Estás rastreando el origen de los monstruos en una mazmorra? ¿Crees que esto es matar gallinas? ¿Una solución permanente? Alan notó la mirada de Clem, parecida a la de un perro, se detuvo un momento, luego reunió fuerzas y habló. No estoy muy familiarizado con la mecánica de las mazmorras. Cuando estaba leyendo, me salté esta parte porque era demasiado aburrida. Mi atención estaba completamente centrada en la chica que me gustaba. La señorita Lillie, la recepcionista del gremio de aventureros, es realmente una persona hermosa, ¿no? Espera. Clem parecía algo desconcertado, aunque no hayas leído el manual del aventurero, debería haber una introducción a la mazmorra correspondiente cuando aceptas una misión en el gremio de aventureros. ¿Tú, cómo llegaste aquí? Del cielo. ¿Estás seguro de que no estás bromeando? Alan alzó la vista. A lo lejos, Lo parecía haber confirmado algo y corría rápidamente hacia ellos. Se giró para mirar a Clem y dijo con seriedad. Por supuesto. Fin del capítulo 326 Escape.
La condición de mi Kingsen es buena. Absolutamente cierto. Después de decir esto, Clem miró el rostro fiero de Allen y sonrió con incomodidad. Estás bromeando. En cuanto a mantenerlo en secreto, lo entiendo. Después de todo, somos extraños, y los aventureros deben desconfiar unos de otros. Allen lo miró en silencio, sin discutir más. Giró la cabeza, arrancó un trozo de raíz de hierba de la tierra amarilla detrás de él, se lo metió en la boca y lo masticó sin expresión. También activó la magia de desintoxicación para eliminar el veneno, lo tragó y, después de un momento, miró la resistencia en el panel del sistema frente a él, que no mostraba fluctuación debido al uso del sistema de runas mágicas. Sus ojos brillaron con ansiedad. También se ponía ansioso antes de encontrarse con gente, pero aún podía mantener la calma porque la ansiedad era inútil. Encontrar una manera de escapar era la solución correcta. Pero después de encontrarse con gente, esta emoción no podía ser reprimida y seguía surgiendo desde lo más profundo de su corazón. Senis, Lilia, Noren, Aisa. Tenía que compensar su plan fallido para evitar la gran transferencia lo antes posible. Su ubicación necesita ser confirmada. La gran transferencia de Asura ha duplicado su tamaño esta vez, y el daño es más grave que en la historia original. Junto con su interrupción anterior en la capital, el resultado seguramente será completamente diferente. ¿Están bien Izuru, Rudy y Alice? Podría ser que su excesiva preocupación haya llevado a otras variables, y que hayan sido manipulados por los dioses y los humanos. Solo podemos confiar en Silpie. Muchas cosas son diferentes en esta línea temporal. Ella debería poder calmar a todos. Confía en nuestros compañeros, confía en nuestros compañeros. Loki sí también puede ayudar. Le envió una carta antes de partir hacia la capital, pidiéndole que viniera y redujera la situación basándose en las circunstancias. Debería haber recibido la carta alrededor de la fecha de la gran transferencia. ¿La perderá? Está bien. Vio la anomalía de la gran transferencia y se dirigirá al norte para llegar aquí. Aunque pierda la carta, podrá reunirse con Silpia y los demás después de algunos giros y vueltas. El destino de Loki sí es fuerte. No hay problema, no hay problema. Wosh. Un rayo rasgó el cielo nocturno. Allen miró los charcos a su lado. Su mano se había hundido sin darse cuenta en el barro. El rostro en el espejo parecía algo desconocido, pero extrañamente familiar. Esto se debía a sutiles cambios en cada rasgo. El ángulo de la mandíbula era diferente de la línea marcadamente definida tallada justo debajo de la oreja en esta vida. El rostro en forma de V heredado de Felipe Hilda se había suavizado, haciendo que los rasgos parecieran más angulares. El puente de la nariz era más alto, mientras que el arco superciliar era más bajo y más ascendente. Las cejas afiladas, casi como cuchillos, que recordaban a las de Alice eran un poco menos pronunciadas, pero las cejas más gruesas daban una mirada aún más feroz. Las pupilas eran negras. Allen entrecerró los ojos. El origen de estos cambios fueron todos los rasgos faciales de su vida anterior. Rasgos que, por su aspecto fiero y excesivamente agresivo, lo hicieron menos popular entre el sexo opuesto. Además de los cambios en su apariencia, sus huesos y músculos también habían cambiado. Era más alto, más parecido a su yo anterior, y sus huesos eran más densos. Su fuerza física general se había debilitado ligeramente, pero había ganado una destreza que sentía como una extensión de su brazo, su velocidad de reacción había aumentado y tenía un mejor control sobre la intrincada máquina que era su cuerpo. El resultado fue una liberación más rápida del aura de batalla, casi sin demora. Anteriormente, se había especulado que el sistema de runas de magia curativa era esencialmente una técnica secreta de reencarnación / muerte / reencarnación, junto con la inexplicable expansión del alcance de la gran transferencia varias docenas de días antes. Finalmente, combinado con la nueva información del panel del sistema sobre la restauración de su verdadera forma, los hechos se aclararon. Su momento exacto de transmigración fue el momento de la gran transferencia, cuando fue suplantado físicamente. Su alma aún no había escapado de su cadáver medio muerto cuando fue golpeado por el sistema de runas mágicas, lanzado hacia atrás en el tiempo y reencarnado directamente. No una técnica secreta de reencarnación. Para ser precisos, era una técnica secreta de reencarnación. Tiempo de activación. Año 402 del calendario del dragón Anquil. Tiempo de expiración. La gran transferencia. A partir de ahora, estaba seguro de haber roto el límite de tiempo establecido por la técnica secreta de reencarnación. Clem, al ver la expresión de Allen y darse cuenta de que el otro no quería hablar con él, se sintió cada vez más avergonzado.
Rápidamente se giró para mirar a Lou, que corría de regreso a toda velocidad, y le dedicó una sonrisa incómoda. Pero parece que realmente sabes muy poco sobre este laberinto. Incluso en un laberinto de quimeras, necesitas encontrar el círculo mágico de teletransportación correcto para viajar entre cada nivel. ¿Has estado atrapado aquí durante tanto tiempo? Allen ni siquiera levantó la vista. Miré. Hay 6 círculos mágicos de teletransportación, pero no puedo activarlos. El rostro de Clem se relajó cuando Allen habló. Tenía verdadero miedo de que este hombre corpulento, capaz de controlar un fantasma, pudiera matarlos a ambos en un ataque de ira. Y Lev, justo ahora había mostrado tanto entusiasmo, ofreciéndose voluntario para comprobar que el círculo mágico de teletransportación llevaba al siguiente nivel. ¿En qué estaba pensando ese tipo? No se anduvo con rodeos y siguió la línea de pensamiento de Allen. Las piedras mágicas pueden activar los círculos de teletransportación. No tengo ninguna piedra mágica. ¿No trajiste ninguna piedra mágica contigo antes de partir? Incluso piedras mágicas defectuosas o rotas servirían. Te dije que caí del cielo, completamente desprevenido. Entonces matar fantasmas también puede dar piedras mágicas. También dije que no puedo matarlos. ¿Tú, no conoces golpe divino? Incluso un accesorio mágico serviría. Allen se giró para mirar a Clem, con los ojos como si estuviera mirando a un idiota. Este último retrocedió. No se creía las tonterías de Allen. ¿Quién podía estar tan tranquilo estando a punto de morirse de hambre? Lo siento, aunque estés tan débil por el hambre, pareces bastante tranquilo. Tengo un plan B. Clem se sintió inmediatamente halagado, de verdad eres un aventurero considerado. Allen levantó el brazo, si hubieras llegado medio día después, me habría cortado trozos de mi propia carne para comer. Clem rió nerviosamente, jaja, ¿de verdad estás bromeando? Así que ahora que estamos aquí, ¿vas a cortarnos trozos de carne para comer? Jaja. Ja. La sonrisa de Clem se congeló en su rostro. ¿Estás bromeando? Allen permaneció impasible, su rostro desprovisto de sonrisa, gotas de lluvia resbalando por su cabello blanco mientras observaba en silencio a Clem. Esto le recordó a este último a los espectros que estaba cazando. Tragó saliva con dificultad, sintiendo un peligro mortal cerniéndose sobre él. Lope. Vuelve aquí, maldita sea. Este tipo es un loco igual que tú. Señor Allen. Locke se deslizó con un gesto teatral, apareciendo ante ellos sin siquiera mirar a Clem, que estaba cubierto de barro, y señaló a Allen a lo lejos. Ese círculo mágico de teletransportación es la salida. Pero le faltan piedras mágicas. ¿Puedes aguantar? Allen permaneció en silencio. Locke se subió la manga, extendiendo el brazo hacia Allen, con los ojos ardiendo de intensidad. Come. Por favor, aguanta. ¿Qué? Clem se limpió el barro de la cara, mirando a Locke con horror. Allen observó a Locke en silencio, luego giró la cabeza para mirar el vórtice mágico que giraba a su lado. Al instante siguiente, un monstruo fantasmal, recién zarpado y listo para su viaje, salió arrastrándose del vórtice mágico con una apariencia astuta, parecida a la de una tortuga. En el momento en que se formó su rostro, incluso sin rostro, Clem notó un claro momento de incredulidad atónita. ¿Qué está pasando? ¿Comida para llevar? En ese instante, el monstruo y sus 2 compañeros intercambiaron miradas, y se formó un breve silencio. El fantasma saltó repentinamente del vórtice mágico como un pez, su hoja de hueso atravesó la lluvia, apuntando un tajo a la cintura de Allen. ¡Zas! La fuerza fue inmensa. Allen fue golpeado contra el suelo, su pie aplastó la hoja de hueso que conectaba el brazo del fantasma. Allen se volvió hacia Clem y Locke, cuyos rostros estaban cubiertos de barro, y dijo: «La piedra mágica ha llegado». La lluvia amainó. El crujido de masticar atravesó la lluvia y llegó a la mente de Clem, haciéndole hormiguear el cuero cabelludo. Se giró para mirar la espalda del hombre que iba a la espalda de Lou, quien, con total naturalidad, cogía una seta que había crecido en un árbol al pasar y se la comía con gran deleite. Clem agarró la empuñadura de su espada, dudó un largo rato observando la figura de Allen que se alejaba, y luego la soltó con impotencia. Su expresión era de total devastación. Ya que estaban fuera del laberinto, ¿por qué no simplemente corrieron? ¿Por qué llevaba a alguien en su espalda? Lobe es un caso perdido. Yo también lo soy. De hecho, siento lástima por él. Me he vuelto loco. Habiéndose salvado por una fracción de segundo, Clem miró a Locke, que se movía rápidamente a través del denso bosque, con una expresión de confusión en su rostro. ¿Pero por qué llevar a alguien parecía hacerlo correr aún más rápido?
Locke corría más rápido. La técnica de flujo, fluyendo desde su espalda, bloqueaba la lluvia y el viento a su alrededor, permitiéndole moverse con una velocidad increíble. Sus ojos ardían con intensidad. Flujo del dios del agua. Lo leíste bien. Técnica de flujo. La técnica de flujo se puede usar así. Un poderoso aventurero. Un guerrero confiable en un equipo de aventureros. Aunque no conoce la técnica del golpe divino, definitivamente es un compañero confiable. Confiable. Tan confiable. Llévenlo de vuelta a la isla principal. Muéstrenle esa maldita cosa. ¿Acaso los humanos pueden siquiera enfrentarse a ella? Solo los humanos pueden contenerla y matarla. Vale la pena. Muchísimo. Siempre y cuando regresemos a la isla principal. Maten a ese monstruo, vénguenlo. ¿Y qué si se come uno de nuestros brazos? ¿Y qué? ¡Pum! Locke pisó el arrecife. Habían llegado al mar. Allen, de espaldas, miró hacia la distancia. Un rayo cayó sobre el mar negro, árboles plateados crecían de la superficie sucia y nubes de tormenta oscurecían el cielo. Las islas de abajo eran oscuras y sombrías, como los ojos de bestias depredadoras. ¡Zas! A lo lejos, aparecieron chispas sombrías, un enorme ojo solitario, con su pupila roja destellando, mirando fijamente en su dirección. Allen miró la isla en la lejanía, que parecía un gran globo ocular en su campo de visión, y el volcán en ella, arrojando chispas. Giró la cabeza. ¿Dónde está eso? Bajo la mirada compleja de Clem, lo gruñó en voz baja. El laberinto de clase S, isla principal. El cráter es la entrada al laberinto, y también es el núcleo del complejo de laberintos archipiélago. El vórtice mágico en el laberinto del nivel inferior de hace un momento fue producto de los niveles inferiores. La persona en su espalda guardó silencio por un momento antes de hablar. ¿Estás seguro de que el llamado laberinto entrelazado es solo el laberinto bajo nuestros pies apilado? Locke se sorprendió. ¿Qué quieres decir? Allen apartó la mirada de la isla principal, mirando en otra dirección, mientras usaba simultáneamente su habilidad telepática. Sistema, recuperación de ubicación, Senis. Smoke no respondió. Allen entrecerró los ojos. Descripción de la habilidad de recuperación de ubicación. Smoke apareció, pero no hubo interacción. Realmente parecía una interfaz hombre-máquina. Habilidad de recuperación de ubicación. Basada en el ojo mágico del emperador demonio Kisirika, clarividencia, una magia construida simulando las reglas que rigen el poder mágico del ojo mágico del oponente. Señor Allen, está diciendo que todos los laberintos en todo el complejo laberíntico del archipiélago están interconectados, por lo que el poder mágico caótico ha afectado a todo el archipiélago, causando esta prolongada tormenta marina. ¿Eh? No. Entonces esto es difícil. Es solo una suposición. Allen asintió. La lluvia dispersó gradualmente el humo y el polvo, y solo entonces Locke habló sorprendida. El laberinto es irrelevante para mí. Quiero irme de este archipiélago, cuanto antes mejor. Tan pronto como terminó de hablar, el cuerpo de Locke se tensó, pero Clem mostró una expresión de emoción y agarró la manga de Allen. Tienes razón. Tenemos que irnos. Allen inclinó la cabeza hacia Locke, observando su rostro impasible, y tras un largo rato, habló. Ahora los tres estamos atrapados en la isla. Es inútil pensar en quién debe agradecer a quién debe ayudar a quién. Lo más importante es que estamos en el mismo barco. Ambos intentamos sobrevivir y anhelamos regresar a donde pertenecemos. Así que, Locke, tú conoces la situación del archipiélago mejor que yo. ¿Qué te parece si me propones un plan? Luego contempló en silencio el mar embravecido, y tras un largo rato, una amplia sonrisa se dibujó en su rostro. ¿Quieres irte de aquí? Es sencillo. Para irte, primero necesitas un barco. Los aventureros de la montaña tienen barcos, pero todos han sido dañados por las olas y necesitan reparación. Repararlos requiere mano de obra, así que no pueden morir. Los monstruos fantasmales los están atacando, y la barrera de Melna no durará mucho. Si regresas y los ayudas a escapar, te conviertes en el líder de todos los aventureros y los guías en la reparación de los barcos, podremos zarpar. ¿Zarpar? Entonces podremos regresar a donde debemos estar. Regresar a donde debemos estar, y viviremos. ¿Estás de acuerdo? No. Luego se giró para mirar a Allen, quien giró la cabeza y le devolvió la mirada en silencio. Tienes razón. Ambos hombres estaban perfectamente tranquilos, tan tranquilos como dos personas normales. Clem estaba estupefacto. Se giró para mirar el mar. La tormenta seguía siendo la misma tormenta, las olas seguían siendo las mismas olas, y las nubes oscuras seguían oscureciendo el cielo.
Los relámpagos seguían siendo los mismos relámpagos, la magia seguía siendo caótica, y no había ni una pizca de posibilidad de salir al mar. ¿Acaso estos dos estaban hablando en lenguaje humano? ¿Por qué demonios no podía entenderlos? Aún aturdido, Allen volvió a hablar. Vamos, a la cima de la colina. Construyamos un bote, preparémonos para ir al mar. De acuerdo. Los dos se dieron la vuelta y se marcharon, y Clem solo pudo seguirlos, con el rostro reflejando un «estoy soñando». Sus figuras desaparecieron entre la lluvia. Una voz se escuchó débilmente. Clem, tu técnica de golpe divino, no está mal. Ah. Gracias, gracias, esto es, en un entorno desconocido, frente a dos completos extraños con segundas intenciones, ¿cómo se puede obtener rápidamente toda la información sobre su entorno? ¿Abrirles la puerta uno por uno? Eso es demasiado tedioso. La respuesta es, guiar, no revelar. Deje que los extraños hablen continuamente, proporcionando una gran cantidad de información en poco tiempo. Luego, reconstruya todo de principio a fin, filtrándolo. ¿Qué es verdad? ¿Qué es mentira? ¿Cuál es la verdadera naturaleza de estas personas? Una sola mirada y lo sabrá. Mañana llega el clímax. Podremos ver la calificación de estilo actual de Allen. Luego, abriremos el panel completo del sistema para que todos lo vean. Es hora de ver cómo es realmente el sistema. Fin del capítulo.